Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, hoy, hace un ratito, en fin, en las Cortes ha pasado lo que era previsto, es decir, el PSOE y Esquerra, más Podemos y tal, se han arreglado para la cuestión de malversación. Ojo, que Podemos avala que los políticos se puedan meter el dinero en el bolsillo si es de otro, cosa interesante. Bueno, todo esto en el mismo día en el que un conspicuo grupo de ex del Partido Socialista ha firmado un manifiesto oponiéndose a esta rebaja del delito de sedición, malversación, etcétera, porque lo que hay de fondo evidentemente no es la malversación o la sedición, lo que hay de fondo es la cesión por parte del gobierno de la nación española ante un grupo separatista que aspira abiertamente a quebrar España. Y esto me parece que debería hacer reflexionar un poco a la gente de izquierda. A la gente de izquierda que todavía queda en España, gente de izquierda normal y corriente que ve este programa, aunque solo sea para enfadarse, con mucha frecuencia, y además conozco a muchos y desde aquí les mando un abrazo, ¿verdad? Pero que sencillamente no quieren quedarse sin país. Viendo todo este follón me estaba acordando de aquello que dijo don José Calvo Sotelo, que en paz descanse, de antes una España roja que una España rota. Bueno, es que lo que este gobierno, por más que muchos le llamen comunista, quiere hacer no es una España roja. No, desengañaos. Vosotros que le votáis, es una España rota. Una España roja sería una España en la que, por ejemplo, la economía nacional no estuviera en manos de las grandes corporaciones energéticas, que está porque este gobierno quiere. Un país donde las normas elementales de la redistribución de la riqueza no vienen dictadas desde un poder extranjero, que lo está, desengañados, lo está enteramente. Un país donde los medios de comunicación tuvieron una función esencial de servicio público, no ser simplemente la correa de transmisión de grupos de oligarquías mediático-políticas, que es exactamente lo que son porque este gobierno quiere. ¿Roja de qué? De nada. No, es verdad. Para nada. No hay nadie más lesionado por las políticas del PSOE, también, por cierto, por algunas del PP, precisamente que lo que antes se llamaba clase trabajadora. No hay nadie más lesionado que ellos. Pensemos en la vivienda, por ejemplo, que esta semana pasada dedicaba Beatriz Dávila aquí en esta casa un programa a la Constitución y, entre otros asuntos, hablaban de esta cuestión de la vivienda. ¿Por qué la vivienda es cara? Porque el suelo depende de los ayuntamientos. ¿Por qué depende de los ayuntamientos? Para que se forre la casta política. ¿Eso quién lo ha mantenido? La izquierda también. ¿Roja de qué? ¿Roja de qué? No, roja no, rota. Y esta es precisamente la cuestión. Claro, sería tan evidente que el gobierno permanentemente tiene que echar mano del recurso guerra civilista, pues que exhumas a Franco, exhumas a José Antonio, o como Carmen Calvo el otro día, diciendo que es que el franquismo extirpó las vesículas a las mujeres, ¿verdad?, por lo que estaban sufriendo, que ya es la locura el plan en el que estamos. Y con esto, pues un cierto sector del voto de la izquierda se moviliza enardecido y cree oír las trompetas de la guerra civil de nuevo y sigue con su voto manteniendo a una oligarquía que reparte entre sí los puestos, como por ejemplo el marido de la señora Calviño. ¿Roja de qué? No, simplemente rota. Y si algo habrá que reprocharle a Pedro Sánchez mañana, de hecho ya hoy, no es que esté haciendo una España roja, no, es que está haciendo una España rota, es decir, que está deshaciendo España. Y estaría bien que la gente que vote izquierdas y que aún quiere tener una nación se dé cuenta de una puñetera vez, porque en este momento el gran problema de España no es tener unos separatistas que nunca han ocultado lo que querían y un gobierno irresponsable, no, es tener una buena porción de españoles que siguen sin querer abrir los ojos. Por favor, abandonad el principio de coherencia, porque por vuestra culpa nos vamos a quedar sin país a ojos vistas. Lo vemos enseguida. Empezamos. Son las 21:49, las 20:49 en las Canarias. Nosotros empezamos a desglosar la actualidad del día en estos titulares. La vía Sánchez, entregar España al enemigo para obtener la paz. Básicamente esto es lo que explicaba este fin de semana en un acto del PSC-PSOE, el señor Sánchez y el señor Illa, entre otros. Examinaremos este singular modo de pacificar las cosas. Dentro de las medidas que prepara el gobierno hay una que es que hay que ponerla tal cual es.
para darse cuenta de la enormidad. Porque aunque esté como de tapadillo, lo que vienen a proponer es que haya pena de cárcel para el juez que no obedezca a Sánchez. Es que es alucinante. Bueno, hay mucha asociación judicial que ha puesto pies en pared, como es lógico. Lo contaremos y veremos por qué. Luego está la tercera parte, es decir, frente a esto, ¿qué hacemos? Vox dice que moción de censura, Ciudadanos que también, el PP dice que no, que va a pedir elecciones. Supongo que en la presunción de que Sánchez lo va a conceder, que también ya le vale a Feijóo. En fin, hemos sacado los micrófonos a la calle para ver lo que piensan nuestros vecinos, lo contaremos. Pasaremos por Perú. La última hora es que las turbas de Castillo han asaltado un aeropuerto, el de Arequipa completamente. Vamos a ver. Lo del aeropuerto es seguro. Que las turbas sean de Castillo, en este momento nadie está en condiciones de decirlo porque la confusión es brutal. Por fortuna, tenemos allí a Román Cendoya, que hoy no está con nosotros en la mesa porque está allí en Perú. Así que, si todas las conexiones van bien, desde Perú entrará Román para contarnos minuto y resultado, con perdón, de lo que está ocurriendo allí. Y luego Carmen Calvo, Dixit y Pixit, una cosa alucinante. Vamos a ver. Según esta señora, que ha sido vicepresidente del gobierno, en tiempos de Franco a las mujeres se les extirpaba la vesícula porque era el tributo que éstas pagaban a su sufrimiento por el régimen. Sí, lo ha dicho tal cual y lo veremos. Ahora usted pregúntese, ¿de verdad estamos en estas manos? Pues la respuesta me temo que es afirmativa. La vesícula biliar, que no la basílica balear, como decía el otro. Bueno, lo veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Juan Antonio de Castro. Muy buena noche. Buenas noches. Pues sí, está calentito el tema, la verdad, por todo lo que has comentado, y esta manera de abrir en canal la soberanía española, ¿no? Realmente estamos exponiendo la unidad de España, viéndola hundirse, viéndola romperse, es muy triste. Y luego lo que también me choca muchísimo y que está ocurriendo también es el tema de la trama corrupta que hay en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo la señora Eva tiene. Kaili, que resulta que es vicepresidenta del Parlamento Europeo, y tiene un montón de maletines presuntamente en su casa llenos de billetes. Entonces, esos son los que le dan lecciones a la Hungría de Orbán, que por hacer concurso público en el que ellos suponen que hay una cierta corrupción, ya le tachan de no Estado de Derecho, mientras que ellos, vicepresidenta y varios europarlamentarios, por cierto, trabajando también en ONGs del señor Soros, muerto amigo. Pues bien, ahí entran a corromper Europa. Esto es bastante grave, yo creo que tan grave como para paralizar el Parlamento Europeo. Vamos a ver este asunto, aunque no lo denunciaron en sumario, y también el de otro concurso muy singular, que es el del marido de Calviño, en el patrimonio, que desde luego, en fin. Juan Antonio, bienvenido. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, muy bueno, recién llegado de Flandes. Recién llegado, sí, de Bruselas. ¿Qué tal? Sí. Pues muy bien. ¿Has dejado alto el pabellón? Un frío horrible, pero muy bonito, como sabes, aquello es muy bonito e interesante, ¿no? Digo yo que la frase esta de entregar a España a cambio de la paz no explicará la derrota de España ante Marruecos, ¿no? Pues no tendrá nada que ver, ¿no? Bueno, pero es el planteamiento, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que cada parte de la... Ah, te refieres al fútbol. Joder, estás pensando siempre en lo mismo, Trillo, me cago en la mar. No, he tardado en caer, estoy tardo yo hoy. No, yo creo que el tema es grave, ¿no? Hoy decía la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que habíamos pasado o estábamos pasando el mes negro, ¿no? El diciembre negro. Sí, el diciembre negro ha dicho. Pues que espere enero. Eso ha dicho también ella. Y el que viene, y el año que viene va a ser tremendo. Pero en fin, la cuestión que tú decías antes es la modificación del Código Penal. Es que hay que decirle a la gente que a base de modificar el Código Penal está modificando todo. Claro. ¿Sí? Es decir, está modificando leyes orgánicas de funcionamiento de órganos del Estado, de instituciones fundamentales como es el Consejo General del Poder Judicial. Luego te preguntaré, por cierto, y ya es una pregunta para un jurista, evidentemente, si eso no es un fraude de ley. ¿Sí es un fraude de ley? Pues probablemente sí, pero claro, como en España se estableció la costumbre de aprovechar cualquier ley para modificar otra ley, además leyes que tienen, hombre, es verdad, una ley orgánica, en definitiva es igual una ley orgánica del Código Penal que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en cuanto a la mayoría que requiere, pero estaréis de acuerdo conmigo en que el orden de cosas que está modificando es mucho más grave en el tema del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, y claro, a raíz de estas modificaciones se está haciendo un auténtico, se ha dicho que es un golpe, por lo menos, no sé si un golpe de Estado, pero un golpe al Estado de Derecho sí que lo es. Eso está claro, es decir,
muy difícil de recuperar y uno se pregunta, porque al fin y al cabo totalmente arbitrario, ¿no? Uno se pregunta, ¿y qué podemos hacer frente a esto? Al margen del tema de la moción de censura, que no va a ningún lado, porque la moción de censura, sí, luego discutiremos sobre si procede o no procede estratégicamente, etcétera, pero lo cierto es que no se lleva nada, en la práctica, quiero decir, ¿no? Y sin embargo la Constitución, en su artículo 9, dice que la Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es arbitrario absolutamente. Pero ¿quién es la Constitución? Algo hay que hacer, alguna cosa hay que Amigo encontrar. mío, ahí es donde viene a ser el debate que yo quiero tener con Jesús Trillo, que además sé que se va a enfadar, pero de eso se trata precisamente, es si realmente se puede hablar de un poder, por ejemplo, legislativo, por ejemplo, judicial, cuando no hay un poderoso. Porque lo que está demostrando el sátrapa es que al final no hay separación de poderes, sino hay separación de poderosos. Totalmente. Y en España solo hay un poderoso, que es él. Totalmente En de fin. acuerdo. Pues entonces no vamos a discutir nada, que me voy a aburrir. No, totalmente de acuerdo. El único país donde hay una auténtica separación de poderes, aparte de Inglaterra, que se inventó la historia, es Estados Unidos. Es imposible pensar que en los Estados Unidos se le ocurriera de repente al presidente de la República establecer una modificación por medio de su propio partido del Tribunal Supremo, que es el equivalente al Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos, yo creo que no se le cae. Otra cosa es que Sí. Pues acuérdate que el New York Times con el tema del aborto lo soltó, ¿eh? Que a lo mejor habría que ir pensando, ¿eh? Sí, pero todo lo que quieras. Malos tiempos para Montesquieu. Lo que pasa es que la Constitución prevé un sistema que, por cierto, hubiera sido mucho mejor en España exactamente igual, cierto. Jueces vitalicios, Eso es. porque a pesar de todo me fío más de eso que de lo que está pasando, pues que hubiera podido modificar el tema del aborto, ¿no? Como este asunto tiene una importante vertiente jurídica, lo veremos en profundidad cuando lleguemos. Jesús, bienvenido. Don Julio Ariza, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya saben ustedes que soy de natural optimista, pero ayer estuve viendo en esta casa y el jueves también un documental que se titula ¿Qué es una mujer? Sí. Hecho por un periodista que se llama Matt Walsh, un americano. Es un documental que probablemente es una de las cosas que más me han impresionado en los últimos años en mi vida. Ese documental va sobre el tema transgénero, que en este momento está en debate en el propio Congreso de los Diputados en España, y obviando todos los temas que vosotros ya habéis comentado y que son sin duda alguna muy importantes, lo que ahí se ve y lo que uno conoce cuando sabe que la Tavistock, que es probablemente la clínica psiquiátrica más importante del mundo, es una clínica que está en Londres, que es una clínica que ya tiene muchas décadas de existencia y que ha sido recientemente cerrada en su servicio de disforia de género y en todos sus servicios de género, ha sido cerrada en Londres, la han bloqueado directamente, le han dicho, oiga, cierre usted las puertas, porque tiene en este momento sobre la mesa una demanda de más de 1000 familias que les dicen que recetaron bloqueadores hormonales a niños que no deberían haber sido recetados con esos bloqueadores. Y es muy difícil la vuelta Lo atrás. que les ha producido en sus vidas a esos niños y a esas niñas, a esas criaturas, a partir de edades muy tempranas, los bloqueadores hormonales, ha sido un daño en muchos casos irreversible. Y ahora hay 1000 familias y 1000 criaturas que ya no lo son, que ya son mayores, que van contra esa clínica, que voluntaria, libre y racionalmente hicieron algo que ellos sabían que era criminal. Bueno, hoy en el Congreso de los Diputados en España se está debatiendo algo que es criminal, que es aceptar que a una criatura de 12-14 años se le extirpen los testículos, se les hagan a las niñas histerectomías, se les arranquen los senos a los 12, 13, 14, 15 años. Incluso contra la voluntad de los padres, que pueden verse comprometidos incluso en la comisión de un delito por el hecho de tratar de proteger a sus hijos. Eso está ocurriendo hoy en España. Y eso me parece tan grave, tan criminal, tan terrible, que he preferido venir llorado de casa, porque es un asunto al que vamos a dedicar en esta casa todo el esfuerzo que podamos. Sí, señor, permanentemente. Y si logramos convencer a unos padres que puedan plantear un problema en esos términos de uno de sus pequeños, para que en absoluto tomen decisiones irreversibles para la vida de sus hijos y que se asesoren por gente prudente, por gente buena, por gente sana, pues esta televisión ya habrá tenido sentido y habrá valido la pena.
¿Qué es una mujer? Se llama el documental. ¿Qué es una mujer? Lo vamos a volver a emitir, incluso vamos a preparar un especial sobre ese documental, porque está hecho con una inteligencia, con una fuerza, con una verdad que te deja muy perplejo. ¿Qué es inglés? ¿Qué es una No, lo mujer? hemos doblado al español, vale la pena verlo. ¿Qué es una mujer? Una mujer es Ana Angelova, por ejemplo. Por ejemplo. Això es una dona, que le decían a la Ferrusola. Muy buenas noches, Ana Angelova, ¿cómo Muy está? buenas noches. Desciende de las labores de edición Ana Angelova para sentarse en la mesa esta noche. Directamente. Y además es que hoy hemos tenido una tarde movidita en redacción. Diría movidita, no divertida, no graciosa, ya nos gustaría. Porque pensábamos, además que ya pues, con estas navideñas noches que tenemos también con el árbol, pensábamos que ya estas semanas no iba a haber tanta cosa, que ya iba a estar todo tranquilito, pero la verdad es que entre el tema de la ley trans, ¿no? A colación de lo que decía Julio, de las enmiendas del PSOE que finalmente no se han aprobado, entre el tema de la malversación, que si Esquerra dice esto, Podemos responde, pues ha sido bastante movidita, así que vamos a intentar desmenuzar la actualidad aquí. Lo contaremos aquí esta lo que tarde. podamos. Y con Sergio Fidalgo, por cierto, que presentaba el libro en Madrid y que vendrá esos catalanes que tienen rey. Y va a estar muy, muy interesante. Bueno, no cerramos mesa todavía porque hacen falta más presentaciones. Antes, lo primero, esta especie de selva virgen navideña que tengo aquí delante es un regalo maravilloso de Flores de Madrid. Flores, mira, Alex, dale. Flores de Madrid, que son los amigos floristas que nos han regalado este magnífico centro que va a estar en todas las mesas del Gato y de todos los programas de la cadena en estas fiestas. Así que, como siempre, para Flores de Madrid, muchísimas gracias una vez más. Que haremos compatible con el Belén que nos falta ¿Qué haremos? en el Sí, centro de la mesa. te tengo que ser un Belén luego, pero esto va a ser después. Antes y sobre todo lo fundamental, que el concierto de Navidad, ya que navideños estamos, que tenemos concierto de Navidad de don Ramón Torrelledo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pero en realidad lo importante no es Torrelledo, lo importante es Isabel. Isabel Anaya, primer premio violonchelo en el concurso internacional de Viena. Ya, la semana pasada fue. Sí, este fin de semana. Jolín, enhorabuena, qué barbaridad. Qué bien, y vas a tocar en el... Sí, de la mano del maestro Torrelledó, en el concierto el sábado a las 11:30 en el Auditorio Nacional. Que tenemos las entradas todavía, ¿eh? ¿Qué tiene usted que va a ser? ¿Qué vas a tocar? La Rapsodia húngara de Popper. ¿Karl Popper? No sería Karl Popper. David Popper. Sí. Una obra, es muy bonita, muy llamativa, muy vistosa, No muy alegre. no tendremos un corte de eso, ¿verdad? No, eso no está, pero ¿cómo suena? Acelerar un poquito, ¿no? Papi, pepo, pepi, papo, papo. Y ahora empieza un poquito, hace una cadenza maravillosa. Y después ya la empezamos a acompañar. Y tiene, como todas las... Es una especie de sarda, y como todas las sardas está dividida en dos partes. Una parte es una parte lenta, que es muy emocional, muy sentimental, y segunda parte absolutamente rítmica y a bailar, que es de lo que se trata. La música une a los hombres, a las personas, y las danzas une a los hombres y a las personas. Y algo muy importante, con todo lo que estáis contando, o sea, es una forma de generar tanto cortisol, que no hay más remedio que ir el sábado, día 17 a las 11:30, a un poco, un poco de oxitocina, de oxitocina. Un poco de bondad por dentro, de sentirte bien, de sincronizar, de estar todos en la misma onda, en el mismo latido del corazón, en 107.4, el que sea. Estamos todos ahí, nos olvidamos, nos aislamos y sale el ser humano. Lo mejor del ser humano, porque lo mejor del ser humano habita en el alma. Lo mejor del ser humano es Isabel, de momento. Así Consigue. que acabe con ella. ¿Toca solo eso, solo la pieza de Popper? Sí. Y una propina. Bueno, Pero la eso propina es podría secreto, ser la una propina no se puede sorpresa. contar. Una La sorpresa. propina, claro, la propina es una sorpresa. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? No sé cuántos años llevas tocando, me imagino que muchísimos. Muchísimos. No sé a qué edad empezaste con el 30 o 35 años llevarás, seguro, Sí, ¿no? Pero 10.000 horas seguro que ya las has hecho. Sí, o más, alguna más incluso. ¿A qué edad empezaste? Empecé con 5 años, Con 5 tengo años. 20, así que 15 años tocando y los que me quedan y fíjate, las horas que me quedan. Y cuando ella no había nacido, yo estaba haciendo música con su papá, que es barítono maravilloso. Me enteré más tarde y estábamos haciendo zarzuela por España y todo este tipo de cosas. Sí. Sí, cuando ella no había ¿Qué nacido. repertorio te gusta más al cello? Pues la verdad que todo.
Todo lo que pillas. todo tiene su encanto y estudiar pues, música barroca o estudiar música más contemporánea, todo es un reto y todo lo que sea un reto es bienvenido. O sea que no puedo elegir. Todavía no. Todavía no. Ah, no, está bien. Y tu repertorio ideal, imagínate, ahora prescindimos de Ramón y te digo, mira, vamos a prescindir de Ramón y lo que vamos a hacer es el sábado un concierto solo Oye, tú. ¿por qué siempre que Y tú- hablas de mí haces así? Porque se llama diseño de espacio, se llama diseño de espacio. Pero si quieres, prescindimos de Ramón, ¿vale? Y tú eliges el programa. Puf, 4 piezas. 4 piezas. Bueno, pues probablemente Bach, por supuesto. De las 6 suites de violonchelo solo, pues alguna selección de movimientos, de danzas. Después probablemente una sonata de violonchelo y piano. No sabría, Strauss, me maravilla, me encanta. Y también después hemos dicho 4 Tendría que piezas, ¿no? preguntarte qué es Strauss. ¿no? Strauss, Richard Strauss. Richard Strauss, Strauss, sí. Tiene una sonata, es maravillosa. Sí, bueno. Igual Y Chopin también me encanta. La También. sonata para... Para la sonata para violonchelo solo. Bueno, para violonchelo y piano, perdón, todos los No, pianistas. Chopin, no. todos los O sea, Chopin pianistas. solo para violonchelo imposible. No puede ser. Chopin y diría que algo contemporáneo por No, nuestro es el programa. Borsak, por Nuestro es el supuesto. programa, hombre. Contemporáneo. Vale, pues bueno, si tuviera que meter un concierto Borsak, Elgar, por supuesto, todos los románticos son maravillosos. Tú seguro que has visto la película que se llama Todas las mañanas del mundo. Sí, por ¿De supuesto. verdad se siente así en los dedos la vida cuando tocas? Sí. Bueno, se siente con bastantes callos también. Ahora ya se siente bastante menos que hace años, pero sí, por supuesto. Es una sensación única que, bueno, que sí, para cada persona es diferente. O sea que... Esa es la leche, ¿eh? O sea, poder mover los dedos y que te salga belleza, eso es una cosa realmente asombrosa. Bueno, ya podemos volver a Torrelledo, venga, sábado. Fíjate, con ella va a tocar un pianista maravilloso, Arturo Avellán, y ni más ni menos va a tocar el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. ¡Hala! ¿De Rachmaninoff? ¡Ostras! Qué bueno. Qué bonito. ¡Uy, qué bonito! Por Dios. Y la gente que vaya va a poder escuchar la cantata número 147 de Juan Sebastián Bach. ¡Qué bien! Joder. Ya habrá que ir Es ya. un Esto, concierto, hay 14 coros. 14 coros. Y ¿Porque bueno, vas a tocar la pues, sinfonía de los 1000 de Mahler o qué? No sé, 14 coros. una gala... Llevas toalla, ¿no? Sí, porque... Y los es atuendos. verdad. Y los atuendos. Pero es maravilloso. Y va a ser una especie de entrega de almas de 300 personas. Y espero que el público entregue, toda la gente que vaya, entregue también su alma irremediablemente. No va a poder evitarlo. Yo tengo que gusta más, agradecerte Isaac? muchísimo que el horario sea a las 11 de la mañana del sábado. 11:30. Porque a mí ir a llegar a las 7:30 de la tarde, con esto te puedes imaginar. Fuiste una vez y viniste fue rápido. Fumando, claro. ¿Isabel, qué te gusta más? ¿Hacer llorar al chelo o hacerlo reír? Es decir, Rostropovich o Casals. Bueno, creo que las dos cosas. Depende también mucho de la obra que se esté tocando, pero las dos cosas son importantes y saber transmitirlo me parece lo más importante, por lo menos intentarlo. O sea, que no puedo elegir, lo siento. Sí, es Sábado, 11:30 de la mañana. Sábado, 17 a las 11:30 de la mañana en el auditorio en el Auditorio Nacional, como siempre, en la Sinfónica, como toda la La vida. Sinfónica, la gala del Toro Televisión, la partitura. Y Y ya las me- entradas en el Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés. Por cierto, me dicen que el acceso a ellas es mucho más fácil. Dicho eso, bueno, pues, es que hay que contar que hay un sector de la población, y no menor, que con la tecnología no se maneja. No, que es un lío, que está y esas pensado, cosas hombre, hay que que tenerlas en está cuenta. pensado para millennials todo. Una cosa de es vergüenza. que- Cuando tienes más de 50 estás perdido. Es que los millennials tienen que saber que la mejor música del mundo son Juan Sebastián Bach, Schubert, Beethoven, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a hacer el próximo día allí. Y las aceitunas son maravillosas, pero un plato también en una mesa comiéndose una merluza bien elaborada es maravillosa también.
Me parece que llames aceituna al reggaetón, me parece que eso es ennoblecerlo demasiado. Pero bueno, pero vale, bien, te lo pasaremos. Una vez ya solo queda el hueso, te puede... También es verdad, también es verdad. Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, yo si Ramón quiere y nos deja y tú estás de acuerdo, me encantaría que vinieras aquí un día a tocar algo. Por supuesto, Para me encantaría. desdicha de nuestros compañeros de sonido, que dirán, es que no se va a ir bien, es que no sé qué, es que... Pero aún así Me encantaría. ¿Sabes lo bueno de Isabel y de muchos músicos, pero no de algunos músicos? Que una cosa es el qué, tocar el violonchelo. Cuando decimos, es que toca el violonchelo, no, bueno, tocar el violonchelo, el piano, o puedes coger un martillo, No, el asunto es el cómo. Ya, claro. Artista. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Te deseo Isabel, muchísimas gracias de verdad por venir. Y tú vendrás algún otro día, me imagino, para calentar un poco más el concierto. Mira, ¿Alguien vamos más? a venir con el pianista. Venga, parece? Avellán, me has dicho que se llama. Arturo Avellán. Fantástico. Crack. También jovencito, también Muchas jovencito. gracias. Sí, de 17, 18 años tocando el segundo Rachmaninoff. Fíjate, además, ¿eh? O sea, barbaridad. bueno, va a ser una maravilla. Gracias mil. Nosotros, publicidad, a la vuelta empezamos a contarle todo lo que hay, por partes. Por cierto, vamos a empezar por otro asunto que no hemos mencionado en titulares, pero que es serio. Aquí el otro día decía Calvet, y decía muy bien, que el gran problema de la política agrícola, por así llamarlo, en España, no era el rey de la PAC, sino que se está utilizando la PAC para hacer una política que no es agraria, sino climática, que es lo que está descarallándolo todo, ¿no? Bueno, pues dentro de esa política, por ejemplo, se le ha ocurrido a Pedro Sánchez la ideica de que cuando siembras con árboles, el 40% de la superficie de tu terruño tiene que quedar libre de copa, es decir, que no proyecte el árbol, con lo cual el 40% de tu sembrado, por ejemplo, de olivo, tiene que estar sin sembrar. ¿Sabe usted lo que significa eso, no? Pues para mucha gente la ruina. Bueno, lo vamos a contar después. Antes de irnos tengo que recordar, hombre, es que tenemos otro clásico que no puede faltar en Navidad en esta mesa, que es Fibratec. Fibratec, ya saben ustedes, esto es para profesionales de la construcción, pero ojo, que cualquier persona que se meta en un jaleo de construir le puede sacar esto muchísimo partido, porque es una solución que permite montar soleras de hormigón sin recurrir al mallazo, es decir, al metal. ¿De qué se trata? Pues se trata de un producto ultra resistente, hecho con fibra de vidrio alcalirresistente, que no es polipropileno, que eso lo vamos a contar después. Tiene el mayor contenido que se conoce en el mundo de circonio, que se saca de la arena. Esto se hace en Japón, Fibratec lo trae y aquí lo vende y luego además lo exporta porque es una solución buscadísima. Ventajas: ahorra espacio de almacenamiento, evita riesgos de accidentes y cortes de operarios. Claro, no hay que cortar nada, refuerza recovecos sin necesidad de cortar, adaptar o solapar mallazos. Como es ecológico porque se saca directamente de la arena, se puede reciclar después el hormigón y lo más importante es que aumenta la resistencia superficial del hormigón. Con el mallazo, como han visto en la imagen de la izquierda, no refuerza en realidad, por abajo siempre se termina gritando. El Fibratec, que se extiende homogéneamente por el conjunto de la masa, sí que refuerza enteramente el conjunto de la solera. No hay que confundirlo, repito, con la fibra de polipropileno, que es esa cosa gordita que va a ver usted ahora en pantalla, que tiene todo el derecho del mundo a existir, faltaría más, pero que no es lo nuestro. Lo nuestro es fibra de vidrio alcalirresistente, eso que aparece ahí a la derecha, y que es un 40% más resistente a rotura por tracción comparado con el acero. ¿Cuánto hace falta? Bueno, pues dentro mismo de la web de Fibratec tiene usted un dosificador y un cálculo, que para tal cantidad, para tal superficie, tal cantidad de hormigón, tanto Fibratec necesito. Y luego el procedimiento es el de toda la vida. O sea, usted se va a la cuba de hormigón que está dando vueltas con la cantidad de Fibratec precisa y se vierte dentro. Una vuelta, 6-7 minutos, hace una receta de cocina y luego se extiende como toda la vida de Dios. Y andando, se ahorra usted entre un 20 y un 40% en costes. Así que puede ejecutar su solera en la mitad de tiempo, porque no hace falta instalar el mallazo y además con mayor calidad, porque va a aguantar más. Fibratec, no acepta imitaciones. Nos vamos a la publi. A la vuelta, la actualidad. Bueno, estamos de vuelta, son las 22 horas 18 minutos, 21:18 en Canarias, y vamos con una cuestión. Usted sabe que aquí en los asuntos del campo los seguimos permanentemente, desde dando caña por la mañana, horcajo por la tarde y aquí por la noche en el gato, porque en el campo es donde vivimos. O sea, a la gente con la mentalidad urbanita se le olvida que lo que hay alrededor no es su entorno, que también hay gente allí y que lo que comemos viene de allí también.
Bueno, y en España hay unos problemas agrarios descomunales por una política, bueno, seguramente errática, al principio dependiente de los pactos para la entrada en la Unión Europea. Bueno, tenían un sentido, en fin, vale, pero que por el camino se han ido convirtiendo en una trampa mortal para la gente que vive de la agricultura o de la ganadería. Lo último o lo penúltimo que es, lo último es la denuncia de agricultores, fundamentalmente de Andalucía, porque esto afecta mucho a las plantaciones de olivos y demás, sobre las pretensiones del gobierno de exigir un 40% de superficie no cultivada en las plantaciones de árboles, de frutales, por ejemplo. ¿Usted sabe lo que es un 40%? Ojo que si el terreno está en pendiente, encima es un 50%. Bueno, Borja García nos lo explica. Los ataques del gobierno a los agricultores españoles continúan. Así, un nuevo disparate se esconde detrás del ecorégimen de cubierta vegetal espontánea o sembrada, y es dejar sin cultivar cerca de la mitad de los campos destinados a cultivos frutales. La razón es que ahora pasa a ser obligatorio dejar el 40% de la proyección libre de copa con cultivos cubierta. A esto se suma que si la parcela tiene más del 10% de pendiente, habrá que dejar 1 metro más obligatoriamente. Los cultivos cubierta, también conocidos como cultivos intercalares, son aquellos que se introducen en los sistemas de rotaciones con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema, es decir, no tienen como fin obtener un beneficio económico o un aumento de la producción. Como suele suceder con las medidas de este gobierno, una cosa es lo que dicen y otra muy distinta son los efectos que acarrean sus decisiones. De este modo, aunque la principal función de los cultivos intercalares es mejorar la sostenibilidad, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja denuncian que el resultado será justo el contrario. Donde antes con un pase de desbrozadora se cubría la anchura del metro de condicionalidad, ahora va a haber que dar 2 o incluso 3 pases. Es decir, esta medida se traducirá en más gasto de gasoil, más contaminación, más compactación del suelo y más gasto para los agricultores. Desde Asaja denuncian que todas estas medidas se están tomando desde despachos donde nadie conoce las verdaderas necesidades del campo. De hecho, este solo es el último disparate del gobierno en lo que al campo se refiere. Así vemos cómo hace tan solo un mes se hacía pública la iniciativa que obligará a los ganaderos a anotar las entradas y salidas de cada animal en lo que ya se conoce coloquialmente como el diario de la vaca. También se ha limitado los pastos de los animales prohibiendo el pastoreo en suelos leñosos y se ha reducido el uso de fertilizantes por orden directa de Bruselas, con la excusa de ahorrar gas. Por si esto fuera poco, el gobierno obligará a cumplir toda esta suerte de obstáculos si se quiere acceder a las ayudas de la PAC. El delirio llega cuando vemos cómo la asignación de las ayudas exigen amplios conocimientos informáticos o caer en sobrecostes asociados con la contratación de asesores. Teniendo en cuenta que casi el 40% de los agricultores y ganaderos tienen más de 65 años, el caos está servido. En definitiva, el gobierno continúa con su particular delirio ecoambiental desde la más absoluta ignorancia respecto a las necesidades reales de agricultores y ganaderos y sin dar ningún signo de que esta actitud vaya a cambiar. ¿Aguantará el campo español los continuos disparates de este gobierno? Súmele esto lo que nos contaban la semana pasada desde Gandía, en Safor, donde la cuenta del agua de la comunidad de regantes ha pasado en un año de 10.000 euros mes a 70.000 euros al mes. Bueno, a ver, para volverse loco. Pero seguramente la clave es lo que decía aquí el otro día Calvet, es que están convirtiendo la política agraria en una política climática. Y la diferencia es fundamental, porque en la política agraria, equivocada o acertada, el sujeto es un señor de carne y hueso, que paga sus impuestos, que vota, etc. En la política climática el señor no cuenta, es como si fuera un cardo, ¿verdad?, dentro del campo. Es una locura, es una tiranía, de hecho. Estoy de acuerdo con lo que dices que decía Calvet el otro día, ¿no? Se convierte la política agrícola en política climática, pero yo creo que hay más. Es decir, ¿por qué poner la excusa climática para en el fondo acabar matando el campo y dejando a los agricultores sin trabajo? ¿Por qué esa obsesión? Porque no puede venir simplemente porque hay un ecorégimen fascista, ecologista en Bruselas que quiere destruirnos. Lo que hay detrás es que la política agrícola común tiene un final. La política agrícola común desde hace décadas está viéndose reducida por la competición internacional. Y a determinados poderes públicos les parece mejor ir cerrando la PAC, ir disminuyendo nuestra protección y nuestros subsidios para dejar el lugar a los demás. Es como cuando abrimos para la inmigración, ¿no? En el fondo te desarmas, igual que te desarmas en la Constitución para defenderte, etcétera, te desarmas también a nivel arancelario
y les han obligado desde hace décadas y lo siguen haciendo. Entonces yo creo que lo que refleja esto es utilizar la excusa climática para cumplir con una reducción de la política agrícola común y una reducción de las subvenciones que terminará con la gente y con el campo, ¿no? Esto está afectando, como decíamos, es discriminatorio para la gente que vive del campo y que vive de la agricultura y para los mayores, entre ellos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, se habla también, que no sé si se ha mencionado, excluir de las ayudas a los que no tienen capacidades digitales. Qué bonito, o sea, ya no solo discriminamos a la gente del campo y a los mayores en el campo, sino además a los que no pueden tener una formación o aprender o rápidamente ponerse al mundo digital. Se le quitan las ayudas directamente. Esto se va convirtiendo ya no en una Unión Soviética, es un mundo totalitario en el que te van diciendo, tienen un plan y tú vas desapareciendo y perdiendo tus trabajos. Y no puedes protestar porque todo el mundo te va a decir es que hay una directiva, es que hay una política comunitaria. No, hay dos partidos en Bruselas, hay dos grupos en Bruselas, Partido Popular Europeo y Partido Socialista y Socialdemócratas, que tienen la misma visión de las cosas y que nos van a llevar poco a poco a una eliminación de la política agrícola común y van a destrozar la agricultura. Entonces, yo lo que pienso es que hay un momento que ya vale. Han subordinado la política agraria común a la Agenda 2030. Sí, pero la Agenda 2030 en el fondo y la Agenda climática son excusas para cumplir determinados objetivos económicos. Pero es decir, que al final siempre está la economía. Antes que eso está... Vamos a ver, la Unión Europea nace antes que nada con el mercado común europeo. Y es un proyecto liberal, un proyecto de libre transmisión de mercancías, de personas, de capitales, ¿no? La PAC, en mi opinión, fue siempre una auténtica cagada, con perdón. La PAC, la política agrícola común, es la forma de intervenir en el mercado que está en contradicción con el mercado común desde su creación. Es decir, ya la PAC en sí es una gran contradicción europea. Pero si a la PAC le sobrepones ahora la política climática, que no es otra cosa más que otro título de intervención pública, lo que estás haciendo, en definitiva, no ya socialdemocracia, es hacer una socialdemocracia estatalista en algo que no es un Estado, que es una confederación de Estados en el mejor de los casos. Es una locura. Es decir, o paramos esto o sencillamente terminamos todos intervenidos, dirigidos como se dirigía el plan quinquenal en Moscú, en Europa entera. Pero sin tractores. Porque antes, al menos luego se estropeaba el tractor, es verdad, pero por lo menos te lo ponían, ¿no? Por lo menos eso pintaba en la pintura realista socialista, ¿no? Sí, hay una cosa que ha mencionado Juan Antonio. Esto tenemos que verlo en el contexto de la gran jubilación del campo, que además ya le dedicamos un vídeo aquí y yo quiero recordar los datos porque en su momento, claro, cuando yo hice ese vídeo estuve horas y horas leyendo los datos reales del campo, porque además era en contexto de protestas y tal, porque se sienten desamparados del gobierno, cosa completamente lógica. Más de la mitad de los agricultores y ganaderos que hay en España ahora mismo en 8 años estarán jubilados, el 60%. ¿Qué pasa? Que tiene que venir un relevo generacional, que no va a llegar porque los agricultores y ganaderos menores de 35 años son solamente un 3%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos quejamos de que el campo está desapareciendo, que además es que están en una situación complicada, les decimos, no tenéis que contaminar, tenéis que llevar el diario de la vaca, que lo recordaba Borja en el vídeo, que es una locura. De repente, no, es que si hay una sombra de este árbol tal, tienes que dejarlo. Entonces, nos estamos preocupando de una situación irrisoria en este sentido, que es el cambio climático, pero es que en realidad la gente del campo se puede morir de hambre, la que quede, porque además es que llevamos meses y meses viendo protestas en las calles, además, que dicen, es que no llegamos no ya a tener beneficios, sino es que no cubrimos gastos. Y además aquí muchas veces entran agricultores, ganaderos a hablar con nosotros, a decirnos, no es que sea un problema de... la gente del campo dice, bueno, es que yo tengo una vaca y tal, pues nada, pues si no puedo vender la leche, tengo una vaca y me la puedo comer. Pero es que la gente de la ciudad, creo que ese es el problema, no estamos viendo el problema real que supone esto. Entonces, estamos matando el campo directamente y vamos a ver en el año ese 2030, ¿no? De la Agenda 2030, vamos a ver cuando solo quede un 40% de los ganaderos que hay a día de hoy, vamos a ver cuántos jóvenes se unen a ese relevo. O sea, perdón un momento, pregunto una cosa. Sí. ¿Se le imponen estas restricciones, que al fin y al cabo son mayores costes, a los productos agrícolas de Marruecos? No, pero precisamente... Eso es con lo que estamos compitiendo. Pero por una razón, por esa competencia precisamente, porque Europa ya ha aceptado que va a abrirse y a liberalizarse absolutamente para que juegue la competitividad entre naciones. Toda la vida ha jugado la competitividad,
pero tú tienes que tener en cuenta Pero que no tienes que esto. proteger a tu gente, a tus agricultores y a tus sectores más sensibles, y entonces protegerás. El problema es que Europa ha decidido que es la crónica de una muerte anunciada que estaba señalando. Es que creen que la Muere agricultura no es un agricultura. sector básico que tenemos. Si los agricultores quieren parar esto, que lo paren en la calle, porque la agricultura está destinada a morir por la competencia de Marruecos y de muchos otros ¿Con países. quién te peleabas tú el porque otro día, nos Julio, abrimos. dando caña con el tema de la soberanía alimentaria? No sé si era con Margallo, ¿con quién? Sí, ¿no? Si estaba Margallo, Sería Margallo. Posiblemente. Seguramente. No, pero es una pelea Sí. deportiva y noble. ¿Ves? Pues igual el problema es ese. Hombre, yo creo sinceramente que es que lo que están haciendo con los agricultores es una injusticia Del libro, radical y no puedes jugar. Es que este país está lleno de jugadores de ventaja. Y bueno, y los jugadores de ventaja que nos buscamos fuera para que nos saquen de la pista a los que trabajan aquí. Es todo un verdadero disparate. Un disparate. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a la publicidad. Como está ya aquí Sergio Fidalgo, inmediatamente después de la publi entramos en el mogollón, es decir, la gran cuestión nacional en este momento, que es el golpe institucional del gobierno. Vía reforma de los delitos de sedición, malversación y demás, vía asalto por un lateral al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hacemos? ¿Moción de censura, elecciones o qué? Así que inmediatamente después de la pausa, para aliviar el trago, Caraval, que es nuestro vino extremeño de referencia, el mejor vino extremeño, directamente a su casa con los amigos de Caraval. Además, que de ver que cada año está mejor el vino de Caraval, ¿qué quiere que le diga? Es que es lo que hay. Si no, pregunte usted aquí, este silencio que escucha no es porque me respeten, es porque están bebiendo su copa de Caraval. Además, en la web de Caraval hay pestaña específica para el toro, para los espectadores del Toro Televisión. Ahí lo tiene usted, caraval.es/Club Toro Televisión, donde puede encontrar un montón de ofertas muy interesantes. Dentro de un instante vamos a ver en pantalla, por ejemplo, una de 12 botellas de vino por 72,30 euros, esa de ahí, que es fantástica. Pero es que además en la propia web de Caraval va a descubrir usted otros productos también, ¿eh? Es decir, lo tienen muy bien organizado, muy bien comercializado, con muchísimo gusto, con mucha inteligencia. Y de verdad que vale la pena. Si no quiere meterse usted ni en la web ni en el código QR del demonio y tal, llame como toda la vida de Dios, que le van a atender encantados, porque son encantadores, y le van a explicar cómo funciona la cosa. 676-083-745. De verdad que vale la pena. A nosotros aquí, ya sabe usted, el que nos colocan siempre, que es que lo adoramos, es el Cavea, que es el que tiene el anfiteatro romano de Mérida en la etiqueta, el del cuello blanco, ¿verdad? Y que es una delicia. Y con este nos vamos a la publi. Enseguida estamos aquí de vuelta y vamos al problema nacional, porque es el problema nacional. 22:35 en Canarias. Entramos en materia enseguida. Antes, tengo que enseñar una cosa que nos ha llevado al corazón. A ver, esto parece un libro de cuentos, ¿verdad? Una preciosidad, por cierto, una caja de madera. Bueno, esto se abre. ¿Y qué es? Es un Belén. Qué bonito. Tiene aquí un seguro, ¿verdad? Que se le da la vuelta para dejarlo rígido. Mira, Alex, mira, qué cosa más bonita. Mira qué Belén. ¿Esto quién lo ha hecho? Esto lo ha hecho don Jesús Ferreiro Jaén, maestro belenista, al que desde aquí mandamos un abrazo fortísimo y nuestro agradecimiento de verdad más sincero y vehemente, porque, en fin, qué preciosidad y qué trabajo, porque las piezas, bueno, son auténticas esculturas en pequeñito. Esto es un regalo. Auténtica preciosidad. Sí, señor. ¿Y para quién es? Para mí. Jesús Ferreiro Jaén. Este Belén va a adornar la mesa del gato, por supuesto. Bien. Venga, del caña también. ¿Dónde pone que es para ti? En el recado que ha dejado el señor en recepción. Déjame el teléfono, por favor. Y tiene un mail, templariocubobadis@gmail. Mira qué bonito, templariocubobadis@gmail.com. Y luego daremos la dirección por si usted quiere pedir uno, porque de verdad, qué trabajo. Yo sé que don Jesús lo que quiere es que lo tengamos aquí todo el tiempo. Así que estará, por supuesto, del gato y estará en Dando Caña y estará en todos los programas nuestros, porque es que es una auténtica preciosidad. ¿Y se puede? ¿Los hace para vender? Pues imagino que sí. ¿Ah, sí? Así que hemos de traer un día aquí a don Jesús y que nos lo cuente. Mira qué preciosidad. Por favor. Mira qué plano, está sacando Alex. Mira. Es que es una cosa maravillosa. Bueno, en fin.
Qué cosa tan bonita. Bueno, muchísimas gracias por este regalo que me ha hecho don Jesús. Don Jesús, de verdad. A ver, aquí guantazos por el regalo. De verdad, gracias mil, ¿eh? Qué preciosidad. Bueno, pues aquí se queda. Yo creo que no caben en la mesa más cosas. No cabían en la mesa más cosas y llega Sergio Fidalgo. Muy buenas noches. Bueno, no soy tan grande, hombre. ¿Qué tal? El cuerpo serrano. Hombre, por fin se te ve desde fuera de la ventanita habitual en la que estás. Bueno, pero es un en gusto. Catalán.es, que presentas libros en Madrid. Y un brindis por todos vosotros, Es porque que hay muchos hacéis mucho, catalanes ¿eh? buenos. Y tener aquí uno más, ¿Verdad? Tenemos muchos catalanes buenos en esta casa. ¿eh? Bueno, y cada vez más porque huyen. Es normal que la gente que esté hasta las narices de lo que vivimos allí y quiera respirar libertad. La diáspora. Bueno, lo que pasó un poco en el País Vasco y empieza a pasar aquí, porque es normal, es que la gente al final quiere vivir y en Madrid se vive muy bien y libremente, y no lo que tenemos allí, bueno, lo estamos viendo, que estamos catalanizando, entre comillas, la política española con la sedición, la malversación, los indultos. Por lo tanto, ojo, que al final nos vendremos todos. Y eso será un problema, porque habrán ganado. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que son un coñazo. Es que son muy pesados. Mucho. Aparte de otras cosas, son pesadísimos. O sea, no cambian de conversación ni que los torturen. Sergio viene porque mañana presentan en Madrid, aquí en la Casa de Correos, si no me equivoco, vuestro último libro, del que hablaste el otro día, por cierto, con nosotros. Los catalanes sí tenemos rey. Vamos a entrar en materia, pero yo antes te preguntaría una cosa. En los catalanes sí tenéis rey, estoy convencido, pero ¿el rey lo sabe? Bueno, tenemos constancia de que el libro le ha llegado. Y con lo cual sí que lo sabe. Leticia lo sabe. Bueno, no, Sí, lo que pasa que sí que lo sabe. El problema que tiene muchas veces es que es el gobierno el que no le permite que los catalanes lo sepamos. Porque acordaros cómo no pudo hacer el acto con la judicial porque el gobierno no le dejó y porque el gobierno ha sido tan cobarde que no ha permitido que la Fundación Princesa de Gerona dé los premios en Gerona. Claro, eso no es culpa de la Casa Real. Pero bueno, en fin. Pero bueno, es otro tema. Pero Sánchez dice que Cataluña se vive ahora mejor que hace 5 En años. todo caso, así que- en todo caso, si el rey no sabe que tiene catalanes, tiene que leerlo, porque aquí están todos. Bueno, todos no, porque si no, no cabrean. Pero un montón, porque son un montón de contribuciones. ¿Cuántas sois? Hay 103 contribuciones, entre entrevistas, textos y un poco y estudios. La gracia es que hemos conseguido que gente desde Vox al PSC, Partido Popular y Ciudadanos y Valens pues opinen. Y aparte gente de entidades, pues gente de entidades cívicas, escritores, Girauta, pues yo qué sé, Tomás Guas, o sea, es gente de perfiles muy diferentes. Oye, si el rey no tiene tiempo, que lo lea Leticia y le cuente. Sí, o si no, Claro, ya resumen. en fin. Bueno, ahora seguiremos hablando del asunto. Vamos, es que está genial que venga aquí Sergio, precisamente en un día como hoy, porque hoy hay que hablar del Gran Mogollón. Gran Mogollón, por cierto, que tiene una puesta en escena singular este fin de semana en Barcelona, en un acto organizado por el PSC, que como usted sabe es el partido... ¿Usted sabe lo de las hormigas y los pulgones? ¿Usted se ha tenido huerto alguna vez? Pues las hormigas tienen rebaños de pulgones, literalmente. Entonces, a una planta le salen pulgones y las hormigas los ordeñan. Bueno, pues el PSOE es el pulgón y el PSC es la hormiga. El PSOE es el partido pulgón del Partido de los Socialistas de Cataluña. Y este fin de semana había acto. Y Sánchez habló así. Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar, que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Esto está bien saberlo para cuando comete usted un delito. Dice, no, que es político. Ya no hay que ir al juzgado. Bueno, este argumentario lo hemos puesto, no es para fastidiar a usted la cena, que ya sé que, pero es que es lo que están diciendo todos al mismo tiempo, es el argumentario canónico, ¿verdad?, de Moncloa. Por su parte, Salvador Illa, que fue aquel señor que era ministro de Sanidad cuando el COVID, ¿se acuerda usted de él? Uno con gafas, ¿verdad? Bueno, pues hablaba también en el acto y hablaba naturalmente de cumplir la Constitución, que es la otra parte del argumentario. ¿Qué se han creído? ¿Qué se han pensado? España es de todos. La Constitución se cumple entera. Y digo esto desde una parte de España que ha sufrido un embate serio al marco de convivencia, que hemos parado entre todos y que ha fracasado. Pero lo digo desde este territorio. Cuidado con jugar
con la Constitución. A partir de ahora, las lecciones de patriotismo y de constitucionalismo las vamos a dar los socialistas. Estoy deseando que ella me dé una lección de patriotismo, de verdad. O sea, es que Y de me da un constitucionalismo. morbo, de verdad, en fin. Pues Bueno, mira que a mí de hay que recordar una No, hombre, foto... pero te puede dar la dirección de una empresa de fábrica mascarillas. También es verdad, mascarillas. Hay que recordar una foto de hace 7 años, 7 años, que Arangelova ha estado buscándola hasta que la ha encontrado. ¿Se acuerda usted de esto? Era cuando Pedro y la Sánchez... Iceta también. Y con También la Iceta, hemos efectivamente. encontrado. Y con Iceta también, claro. Que es que aquí tenemos... esto es el marxismo groucho. Estos son mis principios, si no le gustan, pues tengo otros. Bueno, ¿para qué toda esta puesta en escena? Pues para vestir iba a decir el santo, no, para vestir el diablo de la reforma del delito de malversación, que según he leído bajaba, ¿era de 10 a 4 años la pena? Nuestra compañera... De 15 a 5, la tercera De 15 a parte. 5 años. Nuestra compañera María Vallejo ha hecho un breve resumen de A la 6, 15, 5. Ya no son 1, ni 2, ni 3, ni 4. Las veces que Sánchez y su gobierno han traicionado a España son incontables. Acercamientos de etarras a cárceles del País Vasco, la ley del solo sí es sí, que continúa rebajando penas a violadores sin que nadie se abra a reformarla, y la reforma del delito de sedición son solo algunos ejemplos. Sin embargo, parece que Sánchez le ha cogido el gusto a reformar delitos graves, porque ahora quiere hacer lo mismo con el de malversación. La última propuesta de PSOE y Esquerra Republicana es añadir en la reforma del Código Penal un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación. Esto significaría rebajar en 2 años las condenas actuales, un acuerdo del que Unidas Podemos ya no formará parte. Desde la Moncloa insisten una y otra vez en que estos cambios no van a despenalizar ni un solo supuesto de malversación, aunque analizando el historial de Sánchez nadie se puede fiar de esta promesa. No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción. Es decir, el Partido Socialista no va a apoyar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, sino que estamos haciendo lo contrario. Lo que ha dicho siempre el Gobierno en este ámbito es que cualquier enmienda que se presente a la reforma de la malversación tiene que tener un límite y una línea roja clarísima. En ningún caso puede afectar a personas que ya están condenadas por corrupción o a personas que han cometido hechos relativos a la corrupción. Sin embargo, pese a esto, sí que quedarían beneficiados y de forma directa los políticos catalanes que fueron condenados por el procés. Todos ellos fueron condenados por delitos de malversación y sedición, con lo cual verían rebajadas sus penas de cárcel y de inhabilitación. Queda además el afirmar que una vez más el ansia de poder de Sánchez supera al amor y a la lealtad que debería tener por España. Vale. ¿Y ahora qué? Porque claro, esto es tirar, iba a decir tirar una piedra en un estanque, bueno, no, es tirar una bomba atómica en Hiroshima. Vale. ¿Y qué dice la gente? Pues como usted sabe, hay de todo, pero vamos a repasarlo para que no digan que es que luego no hablamos de. Sí que hablamos de. Mire. Podemos intenta marcar distancias. Tenemos muchísimas dudas. Nosotros no firmamos la enmienda, es un acuerdo del Partido Socialista con Esquerra Republicana. Y la rebaja del delito de malversación parece que no convence a la formación morada. Sí, a ver, no es que nos estemos desentendiendo. Es una enmienda del Partido Socialista que estamos estudiando, pero no nos planteamos ahora mismo, digamos, hacer descarrilar ese acuerdo. Los socios de Sánchez de la coalición dicen que no firman la enmienda, pero que facilitarán que la reforma salga adelante. Apoyar la enmienda para rebajar este delito les pondría en una tesitura complicada porque sería ir en contra de su propio programa electoral de lucha contra la corrupción. También el PNV está dispuesto a apoyar la medida. En principio no suena bien y le explico por qué. Porque lo que se está planteando es volver al punto del Código Penal que modificó con su mayoría absoluta y únicamente con su voto el Partido Popular en 2015. Las negociaciones con la Esquerra continúan y mientras desde la Moncloa insisten en que la medida no va a suponer la rebaja del delito de malversación, no será tampoco un coladero ni abaratará las penas que ya están impuestas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha cargado esta mañana contra Sánchez. Bueno, estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo al electorado. Y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, tampoco ha dejado pasar por alto la reforma del delito de malversación en el debate de los presupuestos en el Senado. Podemos exige, el independentismo impone.
y el señor Sánchez obedece. Este es el resumen de la negociación presupuestaria. Déjense de proseguir. Esto es lo que ha ocurrido. Tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal. Mientras que con los ciudadanos se es implacable. Con los políticos, delincuentes, es decir, con sus socios, de los que dependen, se es realmente magnánimo. Varones del PSOE habían rechazado semanas anteriores y de manera preventiva la modificación del delito de malversación. Los más díscolos con Sánchez, los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, aún no se han manifestado. Aún no se ha manifestado, pero el otro fin de semana se marchaba Lambán a la playa en Valencia y le decía a Chimo Puig, hay que ver, Chimo, que limpias tienen las playas. O sea que no espere usted grandes gestos heroicos. Un poquito más valorosos han sido los ex, ya abiertamente retirados. Vamos, esto es como si de repente salta al terreno de juego en el Santiago Bernabéu, yo qué sé. Es que no, yo soy tan mayor que no se me ocurre ninguno que no haya fallecido. Butragueño, pero imagínese usted, ¿no? Un poco lo mismo, el manifiesto que han firmado conspicuos ex-socialistas, tanto ministros como a otros que no lo fueron, yo que sé, García Vargas, Corcuera. Para la gente de la generación de la Angelova, esto es como hablarles de Lago Caballero, Indalecio Prieto, o sea, gente de hace muchísimo o Amancio tiempo. Amaro. Que es o Amancio Amaro, sí señor, gran habitual, al que enviamos un grandísimo abrazo. Amancio es bueno. No Qué gran usted. gallego, qué Vale, gran gallego y qué gran lateral, y qué gran extremo. futbolista. Sí, señor. Qué gran Fantástico, futbolista. hombre, de eso me acuerdo yo de los cromos. Bueno, esto es lo del, pero Amancio no firma aquí. Pero los que firman es como si fuera, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a ver, es gente objetivamente muy importante, pero es gente deliberadamente apartada por el Partido Socialista desde tiempos de Zapatero. Romper España no es un delito de orden público, evidentemente, atenta contra la Constitución, es una burla, dicen, hablar de desinflamación del conflicto catalán cuando todos han declarado hasta la saciedad que volvería a intentarlo. Efectivamente, es que es lo que han dicho. Bueno, y antes de dar la palabra aquí a los contertulios, déjeme decir una última cosa. Para Isabel Díaz Ayuso, porque como ella es más joven, esto no lo sabe, pero hay una especie de soniquete perpetuo en el Partido Popular, particularmente de Madrid, de cuando critican al PSOE, decir algo que esto desde el franquismo no pasaba y tal. Bueno, semejante atropello jurídico en tiempos de Franco era inimaginable. Pero de ninguna manera. Y Jesús Trillo me dará la razón. Porque no necesitaban, por lo que usted quiera, pero que yo creo que fue gente de orden. Esto de utilizar el Código Penal para reformar, yo qué sé, las leyes fundamentales del reino, pues evidentemente no. Pero esto es lo que van a hacer. Bueno, va, ya me callo y ahora, Julio, todo tuyo. Torea. Ya que está aquí Sergio. ¿Pero qué voy a torear con Sergio aquí? Si es un héroe. Sergio, o sea, para mí es un héroe. Claro, los damnificados Y es que primero... yo sé cómo es Cataluña y qué hace el gobierno de Cataluña y el dinero que usa el gobierno de Cataluña, que es infinito, porque hacen lo que les da la gana. Para ellos eso de la malversación hace mucho tiempo que les importa un auténtico bledo y lo demuestran cada día en las embajadas que llaman, entre comillas, catalanas fuera de España, ¿no? Es decir, la gente como Sergio, que es capaz de mantener un medio de comunicación contracorriente en todos los sentidos, es una heroicidad. Y, bueno, qué decirte, ¿no? Allí, si eres catalanista, separatista y radical, inmediatamente tienes tu subvención, y podemos dar miles de ejemplos, y el dinero que tienen en las consejerías de Economía y en las consejerías de la Generalitat, o el que disponen en TV3 o en Cataluña Radio, son unas cantidades que sonrojan, porque viendo además la realidad hoy de Cataluña, pensar que se gastan tantos cientos de millones de euros en eso y en gente tan torticera, tan sectaria, tan malévola. En fin, por eso me alegra mucho tenerte aquí y que la gente conozca tu medio también, para que en Cataluña puedan estar medianamente informados, ¿no? Porque es que como lean solo La Vanguardia o El Periódico, están verdaderamente fotuts. Pero es que tú lo has dicho, aquí el problema básicamente es que, aunque están acostumbrados a tirar el dinero, quieren evitar que algún día alguien les pida las cuentas. Porque tú imagínate que un día llega un gobierno decente, hay unas leyes decentes... Y voy a ver. Y vamos a ver, entonces están blindándose. Claro. Porque realmente es que es una... O sea, ya no es solo de TV3, es lo de TV3, son las embajadas, son las productoras, es los 20.000 enchufados, es como... Entonces lo que quieren es evitar que nadie les pida cuentas, porque tienen miedo... No tienen miedo más a la cárcel, tienen miedo a que le toquen la cartera.
Y cuando les han tocado la cartera, cambiaron el Tribunal de Cuentas. Acuérdate que lo primero que hizo Sánchez fue cambiar el Tribunal de Cuentas para que no les persiguiera. Claro. Ya han acabado el trabajo. Acuérdate de Sir Arthur Mas. Y yo creo que lo que están haciendo con el dinero allí es una malversación constante, una malversación perpetua. Y la gente, bueno, yo creo que es que no se da cuenta de hasta qué punto el catalán medio está manipulado por los grandes grupos de comunicación y muy especialmente, claro, por la Corporación Catalana de Radio y Televisión, ¿no? Juan Antonio, Ana, Jesús. Sí, no, yo la verdad es que yo creo que hay tres temas en los que por llamarle, sí, presidente del gobierno, o más bien filogolpista. Yo creo que le va bastante mejor, porque se une a los golpistas y a los futuros golpistas, porque yo creo que no nos damos cuenta que lo que se está preparando en Cataluña, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es una futura nueva declaración de independencia. Y me temo lo peor, que es que... Bueno, de hecho, mira, Juan yo mantengo Antonio, que Mira, Irene, porfa, lo de Esquerra con el referéndum, claro. Es que ellos van a lo que van. Además, ya han dicho lo que quieren, cómo lo van a plantear. Y es lógico, por otra parte. Sí, pero que la gente empieza a darse cuenta que Esquerra y PSC en Cataluña son lo mismo. Son lo mismo. Exacto. O sea, el PSC no es más que un brazo de Esquerra. Es decir, lo digo porque hay mucha gente de buena fe en Cataluña que sigue pensando que la alternativa al separatismo es el PSC. Y entonces concentran el voto en... el PSC es separatista y es el brazo en Madrid de Esquerra Republicana, como Esquerra Republicana es el brazo en Cataluña del Partido Socialista. O sea, a ver si lo entendemos. Tienen una agenda común, tienen objetivos comunes y el PSC y Esquerra Republicana son los que van a forzar una nueva situación de conflicto en Cataluña. Son socios de gobierno, es que son socios. Y yo creo que lo tienen muy planificado, y yo ya he repetido varias veces aquí, y no es para darles ideitas, pero dejaron una declaración de independencia en suspendida. Sí. No quiere decir eliminada. No, por supuesto que no, y lo van a intentar. Quiere decir que si hacen el referéndum y les sale positivo, porque lo van a hacer seguramente con el acuerdo de Sánchez, y sale positivo, no hace falta que hagan más declaraciones, ya le hicieron la declaración, la activan. Pero si y no hay que hacer nada más. Cuando dicen el tornarem a fe, lo volveremos a hacer, lo dicen continuamente, no nos están engañando, pero si nos lo están diciendo. El problema es que aquí en el gobierno de la nación nadie toma nota de que te lo están diciendo, y el problema es que te lo están diciendo y lo están haciendo continuamente. Sí. Esto de la malversación, la sedición, también lo dijeron, y lo están haciendo. Totalmente. Pero si no engañan a nadie. Lo ha dicho Marta Rovira antes de ayer, desde Ginebra, ¿no? Si es que lo están diciendo continuamente, entonces no sé a qué esperan para acordar. ¿Aquí espera quién? Marta Rovira, desde Ginebra, ¿no? También. ¿Aquí esperan para qué? Perdóname. No, ¿qué espera el gobierno? Una vez que le han dicho, oye, que vamos a hacerlo otra vez. O sea, todo repite que es una pregunta retórica que claro. Sí, y el gobierno está no daba crédito. No, y entonces, realmente, aquí el tema está en que no es una variable. Cuando Sánchez dice, esto hay que sacarlo de la judicialización y llevarlo a la política. No, vamos a ver, la Constitución y la unidad de España no son una variable política, son una constante de la ecuación nacional. Por lo tanto, no te puedes llevar a la política lo que es una constante. En esa ecuación hay variables con las que puedes jugar, pero la Constitución y la unidad nacional no es una variable política. Pero es que ese es el tema. Cuando quiere montar un referéndum, no quiere montar un referéndum para ganar el referéndum porque saben que no lo van a ganar de entrada. Quiere montar un referéndum para romper la soberanía nacional, para que la soberanía recaiga en Cataluña y poder decir, somos nosotros los que decidimos. Es lo que dicen en Rebelión en la Granja hoy, después de la derogación de la malversación, la derogación de la sedición, la derogación de la Constitución. Totalmente. ¿Qué es lo que significa esto? Totalmente. Claro. Ana, Jesús. Bueno, yo por lo que estáis hablando, ¿no? Me alegro mucho de que esté aquí Sergi, porque nosotros damos visibilidad a la otra parte de Cataluña, ¿no? Parece que Cataluña es solo independentismo, revueltas en las calles, y yo creo que eso Esquerra lo tiene muy claro, porque si no, no diría que con una participación del 50% le bastaría en un referéndum. Exacto. Si Esquerra pensara que todos los catalanes son independentistas, o la gran mayoría, diría, pues con un 80% de participación. Pero no se mojan, se quedan en el 50%. Y hoy hay una palabra que me la he apuntado aquí, que decía Miguel Ángel Revilla, que esto tiene tufillo a compensación por estar en el gobierno. Tufillo apesta directamente. Yo creo que todo el mundo lo tiene. Sí, pero ¿qué vota Revilla? Bueno, pero siempre opina. Entonces lo sacamos, siempre está en la tele. O sea, de verdad...
Entonces, claro, sí que es verdad, creo que lo decía Ana Rosa esta mañana, que hemos pasado del España nos roba, ¿no?, a ahora pues vamos a robar a España y ya está, porque no pasa absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo en que es un tema que tendría que quedarse en el ámbito judicial, pero para Sánchez ya está totalmente fuera. Y son políticos viendo qué problemillas judiciales tienen sus amigos políticos para ayudar a sus amigos políticos. Yo creo que esto hace mucho tiempo que dejó de ser un tema judicial y es una pena. Pero de momento es lo que tenemos. Y hay que recordar, por cierto, yo es que quería insistir en eso para enfrentar a la izquierda, como decíamos al principio del programa, con sus propias contradicciones, porque esto es exactamente contra lo que supuestamente se levantó la gente del 15M en la etapa de pre-Podemos. Era esto. Y ahí los tienes a todos mamando del mismo biberón. Bueno, Jesús Trillo, que me enfado. Yo creo que la verdad es que, por cierto, Sergio, estoy encantado de verte en persona. Y yo también. Eres más guapo en persona que en televisión. Gracias. Estamos llevando la conversación a los extremos. Me puedo quitar de aquí que estoy en medio. No, vamos a ver. Yo creo que esto es descaradamente, pues, simplemente el ego del señor Sánchez y el continuar en el poder del señor Sánchez. Que se independice Cataluña, porque se independice Cataluña. Es decir, a fin y al cabo, Rufián reconocía el otro día que apoyó al presupuesto del último año es a cambio de la rebaja de la sedición, etc. La rebaja de la sedición, que sepa todo el mundo, que es bajar hasta 4 años para que el señor Oriol Junqueras pueda presentarse, porque la inhabilitación que tenía sobrepasaba el tiempo, pueda presentarse a las elecciones del año 2023, y las elecciones catalanas del 2025. Esta es toda la realidad. La modificación de todo el tema del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional es para conseguir colocar a sus 2 peones en el Tribunal Constitucional para que luego sea constitucional la ley de referéndum sobre la independencia de Cataluña, porque la autodeterminación tiene que producirse a través de un referéndum que es claramente inconstitucional y lo declaren constitucional. Es decir, todo está pensado claramente, de manera descarada, en un pacto de coacción, de chantaje, que le hacen los RC al gobierno, y el gobierno acepta porque es la única forma de continuar en el poder el señor Sánchez. Pero esto es descarado, es tan descarado que yo no comprendo cómo la gente no es consciente de esto, etcétera. Es decir, que, y entonces, por tanto, va a haber que hacerlo, manifestárselo a la gente de manera clara para que lo vean, no lo sé, si chillándolo por la calle o Pero de esa es precisamente una de las razones por las cuales sería aconsejable presentar la moción de censura. Porque con frecuencia los políticos olvidan que el mundo vive al margen por entero de ellos. Totalmente. Y que todo esto que estamos nosotros comentando aquí es algo de lo que están al tanto, pues no sé, que un 15% de la población, un 20% de la población, quizás un poquito más, pero la inmensa mayoría no saben nada. Totalmente. Nada de todo esto. José Javier, es que además, entre otras cosas, no es fácil. Es decir, estamos hablando de reformas jurídicas y tal, que lógicamente los juristas lo sabemos, pero ¿qué va a saber la gente y darle la trascendencia que el tema tiene? Por ejemplo. A la gente hay que explicárselo, porque este tío acaba de presentarse, y lo acabamos de ver, diciendo que él es el constitucionalismo. Y eso es lo que repiten la mayoría de los medios, efectivamente. Y además que lucha contra la corrupción. Sobre la cuestión jurídica, perdóname, Juan Antonio, que no querría no, por favor. Por lo que han protestado, por ejemplo, la Asociación Profesional de la Magistratura o la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que es el asunto de que, tal como lo ha planteado el Gobierno, el juez que se oponga al tipo de renovación que el Gobierno pretende incurre en delito penal. Es decir... No, eso no puede ser. Responsabilidades penales, dice. ¿Pero quién ha dicho eso? El gobierno. El gobierno. Pedro le dice al... Vamos a ver ahora lo que dice cada asociación. Pedro le dice al juez, como no votes, como yo quiero que votes, o mejor dicho, cuando yo quiero que votes, responsabilidades penales. Pero esto es una salvajada. Pero esto es una salvajada totalmente. Es decir, yo he leído una noticia, efectivamente, está buscando, donde dicen que podían incurrir en delitos de desobediencia. La desobediencia, todos sabéis que es, por ejemplo, acordaros cuando el tema del COVID, es decir, la desobediencia, estábamos todo el día hablando aquí, precisamente, estamos todo el día, oiga, mire, cuidado que puede incurrir usted en una desobediencia si la policía le intima que haga tal cosa y usted no lo hace, eso es desobediencia. Pero desobedecer es no votar. Bloquear, porque bloqueas la renovación. Pero bloquear la renovación. Luego hablan también de malversación, no, de prevaricación pasiva, cosa que no he oído en mi vida, la verdad que no. Bueno, oye, he oído hablar de cohecho pasivo y tal, pero yo la prevaricación pasiva, no sé, igual tampoco soy un penalista, es decir, pero me
parece que me empiezo a imaginar, además, ¿cómo es posible que se obligue a un cargo público, no a un cargo público, que cualquier persona a votar? Eso no puede, nadie puede obligarte a votar. Ni lo van a hacer, Jesús. Pero ¿y qué puede pasar? O sea, me refiero, yo como ciudadana, estamos viendo esto. Dice que puede llevar a la cárcel a un juez que se niegue a hacer los chanchullos de Sánchez. Claro. ¿Qué puede pasar con ese juez? Eso no o si luego de repente quitan esa reforma, ¿va a ser retroactivo? ¿Qué va a pasar? Salvo que hagan un delito específico que diga eso, que sería un delito absolutamente absurdo. Que no ya que sería inconstitucional, es que es absurdo. Pero si el objetivo, Jesús, de eso no es convertirlo en ley. El objetivo de eso es provocar lo que en términos jurídicos se llamaría acojonamiento general en la magistratura. Es una intimidación a los que tienen que votar. Estos son, por cierto, los mismos que hicieron fiscal a la que decía que había jueces que se iban de menores. Porque es una pura mafia. Claro. Es intimidación. Yo lo que quería... Magistrado del Tribunal Constitucional al exministro de Justicia. Sí. ¡Hala, con dos narices! Sí. Pues eso. Yo quería preguntarte en particular sobre el tema de la sedición. Una vez eliminado el delito de sedición, en definitiva, ¿no? O rebajado, una activación, digamos, de lo que fue la Declaración de Independencia de Cataluña se convierte en un delito relativamente suave. Es decir, y hasta si en un momento dado deciden activar una declaración de independencia que quedó suspendida temporalmente, ¿qué les podrían acusar de sedición después con esta rebaja de la sedición que hay actualmente? ¿Qué le caería realmente como responsabilidad? Activar lo que quedó suspendido, sí. Dices tú. Vamos a ver, lo que han hecho es lo siguiente, para que lo entendamos todos. Sí. El delito de sedición decía que levantarse para producir la independencia de una parte del Estado español. Exacto. Haya o no violencia. En este caso, sin violencia es sedición, con violencia rebelión, ¿vale? Suprimimos sin violencia. Por tanto, no hay delito cuando es sin violencia. Actualmente ya no hay, porque el delito pasa de ser... Hombre, lo era ya, pero porque estaba mal ubicado en el Código. La verdad es que la última reforma del Código Penal del 95 se las trae, pero bueno. Sí. Es un delito que en todos los países existe, que se llama rebelión impropia cuando hay violencia de impropia, y que es un delito contra la Constitución. Aquí está dentro de los delitos contra el orden público. Entonces han aprovechado de eso y han dicho, bueno, vamos a hacer que un simple tumulto callejero y tal y cual, pues se convierta, la sedición se convierta en segundo... Bueno, entonces, una declaración de independencia reactivada es un delito de orden público, nada más. Ahora mismo igual en este momento. Igual claro. Ni eso. Madre mía. Ahora mismo porque estamos vendidos. Hemos vendido la soberanía nacional. Si yo fuera el abogado de ellos, defendería que no está tipificado en el Código Penal. Exacto, pues hemos vendido la soberanía nacional. Sí, de hecho nosotros hemos cambiado rebelión en la granja por sedición en la granja. Para no quedarnos fuera del juego. No, hombre, hay que estar al día y hay que estar al loro de las Bueno, cosas. mientras no se malversación en la granja. Tenéis unos artículos en el Telegram. No he hablado del Telegram. ¿Puedo hablar de mi libro un momento? Venga, vale. Habla tú si quieres. ¿Del Telegram? Sí. Es que hay cosas que no vais a encontrar en ninguna parte. Mire, mañana estoy ahora a ver si consigo convencer a Langelova, que no es fácil para esto, pero bueno, lo está sacando Julio en el Telegram unas cosas, por ejemplo, sobre las investigaciones oficiales en ámbito parlamentario en Estados Unidos sobre los efectos de la vacunación en la salud cardiovascular, que no está contando nadie en ningún lado y que son tremendas, pero que esté usted ahí un comité, es el Congreso del Senado del Congreso, ¿no? Sí. De donde van gente, por supuesto congresistas, cardiólogos, médicos, no sé qué, a contar lo que hay. Es la realidad que todos los medios ocultan. Y si eso le unes a lo que estamos destapando, bueno, que está destapando en Estados Unidos, sobre lo que tapó Twitter, bueno, es una cosa ya tan escandalosa. Pero es que pero tampoco dimite, ¿no? Creas que en Estados Unidos la cosa está mejor, ¿eh? Ya. Aquí, bueno, entrad en el Telegram porque de verdad vale la pena. Y además voy a colgar el documental de qué es una mujer para que lo divulguéis urbi et orbe. Enseguida voy a preguntarle a Sergio Fidalgo el que prefiere, moción de censura o esperar al santo advenimiento de la urna. Como dice Feijóo, pero esta es la otra parte ahora del asunto. Bueno, estando así las cosas, rebus sic stantibus, ¿no? Es el latinajo, sí, señor, ¿verdad? Sí, señor, estando así las cosas. ¿Qué fem? Claro. O ceteris paribus. Si tiene más lejos. Gloria in excelsis Deo. Bueno, vale, venga. No, digo, ¿qué hacemos? Vamos a este fin de semana es interesante porque Inés Arrimadas se ha soltado el pelo, valga el término. Oiga, coincidían Arrimadas y Abascal en Navarra, apoyando a la Guardia Civil de allí. Bueno, y decía Arrimadas esto.
Sánchez es el príncipe de los corruptos, el príncipe de los sediciosos, el príncipe de los malversadores, el príncipe de los que dan golpes de Estado. Es que con Sánchez en el gobierno los únicos que viven mejor ahora pues son los malversadores, por tanto los corruptos y los sediciosos. A mí me parece que en España se debe luchar más contra la corrupción y no desde luego tener un gobierno que es capaz de hacer cambios en el Código Penal a medida de 4 delincuentes, que son en los que se sustentan. A mí me parece que es una auténtica vergüenza. Ciudadanos se ha lanzado, al menos Inés Arrimadas, a la cuestión de la moción de censura. Lo cual hay que decir que tratándose de Ciudadanos, con lo miraditos que son ellos, tiene mérito. Tiene mérito porque para ellos significa un sacrificio. ¿Y son los ciudadanos del mundo global o los ciudadanos? No, de momento son los ciudadanos del mundo de global, Inés. no los ciudadanos Son de los de Inés. Inés. Habrá que ver. Son los de Inés. En principio sí. Bueno, habrá que ver. Pero, claro, la otra opción, ¿cuál es? La que dice Feijóo. ¿Y Feijóo qué dice? Pues Feijóo dice que no, que lo que quiere son elecciones anticipadas. Claro, usted se planteará, hombre, es mucho más sensato y razonable, ciertamente, hasta que uno se hace la pregunta de ¿quién puede convocar las elecciones? Feijóo dice una cosa el gobierno. Pues entonces, que es claro, muy real. es de lo que se Dice, trata. si te digo la verdad, te mentiría. Feijóo, escuchamos. Que Sánchez convoque ya, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando. Y ninguna de ellas, de estas decisiones, tiene el aval de la mayoría social. ¿Saben por qué? Porque ni las llevaba en su programa electoral, ni las defendió durante la campaña, ni se comprometió con ellas como candidato. Vale, pues sí es verdad. La cuestión es a dónde vas con esto. Con el tema que estaba diciendo de Jesús Trillo. De lo que se trata es de que la mayor cantidad posible de españoles que viven y seguramente hacen bien al margen completamente de la política, se entere de lo que hay en juego. Me estoy acordando ahora un libro, me parece que de Navarro Gisbert, sobre la proclamación de la Segunda República Española. Pues le iba sacando los periódicos de la época, pero la gente no tenía ni la menor idea de que se iba a proclamar la República. Nadie. Una pequeña minoría muy activa y tal, pero que quede el tema, en fin. Bueno, vale. Como usted sabe, la idea de la moción de censura es de Vox, partido de Santiago Abascal, que esta mañana hacía rueda de prensa, de todas las ruedas de los lunes de Vox, y allí estaba Patricia Sanz, que nos manda esta crónica. Santiago Abascal ha confirmado que ha comenzado durante el pasado fin de semana su ronda de contactos para elegir el candidato neutral para representar y encabezar la moción de censura propuesta por su formación. Preguntado por el Toro Televisión sobre la posibilidad, tal y como proponía la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de que fuese Alberto Núñez Feijóo ese candidato, nos ha contestado esto. Hemos elegido 3 características: una persona independiente, con responsabilidad de gobierno y que se comprometa a convocar elecciones. Pero no estamos cerrados a otras posibilidades. Si el Partido Popular presenta una moción de censura, nosotros la vamos a apoyar. No tenemos ninguna duda. Nosotros no estamos aquí para hacer partidismo. Tenemos muchas diferencias con el Partido Popular, es más que evidente, y vamos a seguir teniéndolas. Pero tenemos enfrente un golpe de Estado. Y esas diferencias tienen que quedar al margen. El líder de Vox, además, ha insistido en la gravedad de las circunstancias actuales. Nosotros no venimos a hacer aquí un teatrillo, un paripé. Nos creemos realmente que estamos viviendo el momento más delicado de la democracia española en los últimos 40 años. Nos creemos que estamos viviendo un golpe al Estado de Derecho y al Tribunal Constitucional. Nos creemos que el Gobierno de España está en manos de todos los enemigos de la ley, de la convivencia y de la unidad de la nación. Ya lo ven, no existe ni fecha para la moción de censura ni tampoco candidato, pero todo apunta a que Vox podría seguir adelante proponiéndose a sí mismo antes de las próximas elecciones generales. Y nosotros acabamos el micrófono a la calle a ver a la gente por ahí si le llega la onda de algo. Y el resultado ha sido este. La moción de censura es absurda porque no va a salir adelante. Esperar a que termine la legislatura. Hombre, la moción de censura, yo creo, pero bueno, no sé. Adelantar las elecciones. Lo de la malversación al final, me imagino que con la mayoría lo sacarán adelante, pero no debería. Yo creo que debería de estancarse o esperar a las opiniones de los tribunales, porque la verdad es que no tiene mucho sentido que hagan una malversación a la carta. Es que el problema es que no tiene remedio. La derecha ha hecho idiota porque tenemos más votos. Pero al estar dividida en 2 partidos, la ley DON nos penaliza. Y sin embargo, a los nacionalistas les favorece la ley DON. Con la moción de censura no se va a hacer nada.
Entonces, pues se adelantarían las elecciones y ya está. En fin, cuando tenemos mucho más que nos une, pero es que todo el mundo quiere formar parte del pastel, es muy complicado, ¿eh? Es francamente complicado. Lástima que no está aquí Román, enseguida hablaremos con él, que está en el Perú, porque él es firme partidario de moción de censura, no. Por el argumento de carácter procedimental parlamentario, que evidentemente cala, y si no la vas a ganar, ¿qué vas a hacer? Como decía Ayuso, darle un globo de oxígeno, no sé qué, a Sánchez. Ya, pero si da igual, porque si ese fuera el criterio, no irías al Parlamento a votar. ¿A qué? Si vas a perder, ¿no? Y tampoco irías a la sesión de control del gobierno. Por eso, a hacer el ridículo. De lo que, claro, de lo que se trata. Paralizarías el partido hasta las próximas elecciones. Exactamente. Total, ¿para qué? Porque como vas a adelantar, de lo que se trata es de que tú tengas la capacidad, vamos a decir, estratégica, con perdón, suficiente, como para provocar un acontecimiento que luego conviertes en información y comunicas a la mayor parte posible de la sociedad española. Lo que pasa en el Congreso le importa a todo el mundo un bledo, pero ¿le ha importado hasta ahora? Da igual. Lo que importa es la cantidad de tweets que eres capaz de lanzar después con 3, 4, 2, lo que sea, minutos de una intervención. Y que eso cale en la gente. Pero bueno, esto es lo que pienso yo, que al fin y al cabo política, solo soy un ignorante. José Javier, primero, ¿la situación es extraordinaria? Sí. Por tanto, hay que ir a medidas extraordinarias. Es decir, no puedes acometer una situación extraordinaria con las medidas de siempre. Es decir, tú tienes que poner en marcha todos los mecanismos posibles si detectas que la situación es tan grave como parece que es. Y todo significa, desde el punto de vista judicial, es decir, con los recursos que puedas interponer ante las distintas instancias, por supuesto, ante el Tribunal Constitucional, tienes que hacer lo parlamentariamente posible. ¿Y qué te permite el Parlamento hacer? Pues lo máximo que te permite hacer, lo que te da más visibilidad, más potencia de tiro, en España y fuera de España, es una moción de censura. Y, por tanto, tiene, desde mi punto de vista, todo el sentido que en una situación tan extraordinaria como esta se utilicen todas las medidas políticas posibles para combatirla. Creo que lo demás es perder bastante el tiempo. Tú lo has dicho, todo es posible, es que hay que hacerlo todo. ¿Una moción de censura? Pues claro que sí. ¿Manifestaciones? Pues claro que sí. Claro. Hay que dejar claro que la gente está en contra de que nos den un golpe de Estado permanente. Es que, a ver, es que están facilitando que el golpismo separatista pueda actuar cuando quiera de manera impune. Y lo están haciendo en 3 meses. O sea, está claro que Sánchez lleva ya tiempo pactando con esta gente. Pero lo que ha pasado en 3 meses parecía inimaginable hace un par de años. Y no está pasando nada en España. Nadie está diciendo no puede ocurrir. Y está ocurriendo. Por lo tanto, manifestaciones, moción de censura, acciones judiciales, todo lo que sea necesario para que como mínimo la gente tenga claro y que la gente se retrate. Moción de censura que tiene de utilidad. Bueno, que la gente canta ahora vea lo que hace Ravilla, que los de Teruel vean lo que hace el de Teruel, que los canarios vean lo que hace el canario, que todo el mundo vea lo que votan estos partidos. Porque luego son capaces de ponerse de perfil y luego decir que ellos son partidos independientes. Que se retrate está muy bien. Que se pierde, que se pierda. Pero al menos que se sepa que hay gente que está dispuesta a luchar. Y los diputados socialistas de Castilla-La Mancha, y los diputados socialistas de Valencia, claro. Y los de Valencia y los de Aragón. Mira, Lambán, que el otro día le duró el enfado 30 segundos hasta que le dijeron que se arrodillara y se arrodilló, pues que también se vuelve a ver. Yo concuerdo absolutamente con lo que estáis diciendo. Hay momentos, situaciones políticas normales de la vida política en la que a lo mejor una moción de censura se puede considerar inútil, no la vas a ganar, vamos a perder, van a salir más inflados, etcétera. No es la situación, como estáis diciendo. La situación es absolutamente excepcional. Vivimos en la ruptura del Estado de Derecho. Si estos políticos, y me refiero a Feijóo en particular, no es capaz de darse cuenta en este momento que no estamos jugando a la política, sino al futuro de España, si no es capaz de darse cuenta y de transmitírselo así a sus electores, no le votarán y perderá. Y Sánchez se saldrá con la suya en las próximas elecciones generales. No se puede dejar la situación así. Es decir, claro que tienes que hacer ruido, pero ya no es hacer ruido, es dar una sensación, una imagen de unidad nacional ante el peligro del Estado de Derecho. Tenemos un Estado que se quiebra. De hecho, pronto seguramente en Europa nos llamará la atención por cómo se está quebrando. Y nuestros políticos todavía están viendo a ver si vale la pena, porque vamos a decir cosas y luego no vamos a sacar nada. Pero señor, si es que se va el país, es que se hunde España. Y usted me está hablando de politiqueos. Usted me está hablando de que la voy a ganar o no la voy a ganar. Si no va por ahí. Pero es que aparte, si Feijóo no se da cuenta de que o pone pie en pared
y la gente le percibe como la alternativa real a Sánchez. Sánchez está jugando muy fuerte y lo que no puede haber enfrente es una oposición que no juega fuerte. Exacto. Ana, Jesús, que cerramos tema. Y nos vamos al Perú. Bueno, es que habláis de que es una situación excepcional y por eso Feijóo tendría que ponerse las pilas. Yo creo que a la hora de presentar una moción de censura da igual cuál sea la razón. Si tienes la mayoría, sale adelante. En este sentido, yo sí que me ha sorprendido, la verdad, bastante la posición de Ciudadanos, porque es que ha sido más valiente que el PP. Es verdad. Que es extraño. Yo en ese sentido sí que... Están muertos. Es más valiente que el PP. Están muertos ahora. Sí, pero es que Feijóo ya se ve en la Moncloa. Quiero recordar. Entonces, claro, si dices, no, es que a mí me va a apoyar Vox, en caso de que tal, o desde fuera, pero todavía no está en la Moncloa. Y yo creo que lo va a tener bastante complicado, yo no daría por hecho. Pero aún así, por eso le preguntaba antes a Jesús, ¿para qué se presenta la moción? En caso de que se registre esa moción, me dices que se paralizan las chapuzas del Gobierno. Sí, lo que pasa es que las chapuzas del Gobierno ya están consumadas, ¿eh? Claro. Eso tenía que haber sido antes. Exactamente, es decir, se pasado paraliza lo que uno entra en trámite. Lo que venga, pero que queda un año. O sea, que queda mucho. Entonces, el problema fundamental yo creo que es lo que decíamos antes. Es decir, a la gente hay que explicarle. Tú decías, la quiebra del Estado de Derecho. Sí, pero la gente en la quiebra del Estado de Derecho sigue siendo cosa de minorías. Bueno. A la gente hay que decirle, mire usted, esto es la quiebra de este país. Es decir, adiós Cataluña, adiós País Vasco. Exacto. Es la desunión nacional. Y para eso es imposible, porque está la Constitución. Es que es imposible. Y como es imposible, usted está provocando un enfrentamiento civil de nuevo. Porque al final, el resorte establecido en la Constitución para eso es el artículo 8, que es las Fuerzas Armadas, y el rey. Totalmente. Esta es la realidad. Usted está provocando eso. Sí. Mire usted, estamos en esa situación. Por desgracia, es así. Y lo que hay que hacer en esa moción es, probablemente yo sería generoso y pondría, por parte de Vox, etcétera, pondría a Feijóo de candidato. Sí, quien fuera. Mire usted, pero con un solo punto de programa. Todos sabemos que la moción de censura en España es constructiva. Tiene una parte de censura y una parte de construcción. La parte de censura es explicarle a la gente todo esto, con palabras sencillas, claras y situaciones concretas que se van a producir. Y que se escuche. Y un solo punto de programa, en 3 meses, elecciones generales. Punto. Y aparte es que Feijóo, que no tiene altavoz del Congreso, tendría la oportunidad de soltar, de decir en el Congreso su programa de gobierno. Lo podría decir y todos los españoles le verían. Es que no entiendo cómo el PP no ve esto. ¿Pero por qué no lo hace? Porque lo tiene claro, porque va a gobernar con los socialistas. Que tenemos que darnos cuenta. Esa es otra. Tenemos que darnos cuenta, es que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Es una posibilidad. Bueno, en cualquier caso, el punto debe ser ese, convocar elecciones inmediatamente. ¿Qué es lo que dice Feijóo? Pues vale, vamos a convocarlas. Bueno, seguiremos informando, porque esto evidentemente va a durar. Mañana más, citaba antes a Jesús Trillo, el artículo 8 de la Constitución, que es el que hace referencia a las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial, ¿verdad?, de España, claro, y también la corona, cuya existencia, por cierto, solo tiene sentido en una España unida. En una España desunida, pues ya no, porque eres un rey. Pero él lo sabe, estoy seguro, como lo saben Sergio Fidalgo y los compañeros que escriben aquí en este libro, editado por vosotros mismos. Por catalán.es. Desde luego, yo creo que Planeta no lo va a editar. ¿Te quedas con nosotros o te marchas? ¿Qué haces? Depende de la hora que tengas. Lo que tú me digas. Ah, pues te quédate con nosotros. Vamos a hablar de un montón de cosas. Publi, mientras tanto, por cierto, en el Telegram de Julio, en este momento, la que se está liando en Serbia con el asunto del Kosovo. Ojo que no es una cuestión periférica. En absoluto. Que ahí ya hubo una guerra donde la OTAN, ahora ya nadie se acuerda, pero en fin, violó flagrantemente el derecho internacional bombardeando Belgrado, matando civiles. Bien, y de aquellos polvos, estos lodos. Don Javier Solana. Y ahora mismo hay un follón de narices. Serbia le ha dicho a la OTAN que intervenga en Kosovo. Que intervengan ellos, porque si no, intervendrán los serbios. Ojo al asunto. Publi, a la vuelta vamos al Perú, que está allí Ramazando ya esperando, bebiendo pisco sour. ¿Sí? Venga, hasta la mía. 3:24 y nos vamos al Perú, aquí con el Belén de nuestro amigo Jesús Ferreiro, al que agradecemos infinito este regalo, porque es una auténtica preciosidad. Qué manos, ¿eh? Qué manos. Maestro veranista, gracias mil. Es impresionante y tengo que decir una cosa. Estuve en Torrejón viendo las lo vi y lo subiste en el Telegram, efectivamente. Mágicas. Bueno, creedme, impresionante. ¿Con niños o sin niños? Es un espectáculo lo que ha hecho el alcalde, el vicealcalde de Torrejón, todo ese equipo de gobierno, lo que han hecho con la Navidad en ese Parque Europa, además con una exposición de figuras de hielo que han ido diversos equipos de todo el mundo a cincelar el hielo a -6 grados.
¿Dónde es eso? ¿Es en Torrejón? En Torrejón de Ardoz, creedme, no dejéis de ir a Torrejón de Ardoz. De momento nos vamos al Perú, que está más lejos, pero hay que ir. Sí. Lo del Perú. Pero el Perú, acuérdese usted que estábamos aquí en El Último Gato y estaba Julio Donatella diciendo, ojo a lo que está pasando en Perú, ojo a la que se ha liado desde que lo dijo Julio. Bueno, lo que se ha liado es una especie de golpe institucional o de Estado en realidad por parte del presidente de la República, que finalmente fue frustrado por los propios elementos del Estado, ¿verdad? Y a partir de ahí el lío. Yo sinceramente yo no me oriento. Seguro que Román sí, ahora nos lo contará. Lo último que es, lo último es el asalto, veremos las imágenes de unas turbas, ¿verdad?, al aeropuerto de Arequipa, que es el tercer aeropuerto mayor del Perú. Ahí tiene usted las imágenes, desde luego nada tranquilizadoras, ¿verdad? Hasta el momento todo apunta a partidarios de Castillo o de ¿cómo se llama? Patria Libre, ¿cómo se llama Patria Libre? No sé, ¿cómo se llama el movimiento así entre comunista y sí, algo libre. Sombrero luminoso, vamos, bien. Bueno, sombrero luminoso. Y luego la convocatoria de elecciones a todo esto para el año que viene, no para el siguiente. Vamos a ver esto de la convocatoria. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha anunciado que presentará un proyecto de ley para el adelanto de elecciones a abril de 2024. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Así lo ha declarado la presidenta en un discurso a la nación con motivo de las manifestaciones violentas de este fin de semana, que han dejado por el momento 2 muertos y varias decenas de heridos. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares. Así, la mandataria peruana, que asumió el cargo al ser entonces la vicepresidenta tras la destitución de Pedro Castillo, tal y como marca la Constitución del país, ha explicado que enviará al Congreso un proyecto de ley. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Además, Boluarte ha comunicado que su ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en 3 regiones del país: Ica, Arequipa y Apurímac, donde la jornada del domingo se ha notificado la muerte de un menor de 15 años y de un joven de 18. Paréntesis. O sea, usted dirá lo que quiera, pero el español que hablan los políticos en Hispanoamérica es infinitamente mejor que el que hablan los españoles de España. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pero bueno, cerrado el paréntesis. Don Román Cendoya, sumergido en el acontecimiento. Mira lo que cara de felicidad tiene para variar. Muy buenas noches, buenas tardes allí. Buenas tardes, Elida. Buenas noches en Madrid. Bueno, ¿qué sí, tal? Aquí estamos bien. Vamos a ver. Hay mucha más paz de lo que se transmite a pesar de las imágenes que se ven. Yo estoy aquí en la calle, en mitad del distrito de San Isidro, en Lima. Y bueno, el país tiene tensión, obviamente, pero sobre todo en el sur y en las provincias controladas por Perú Libre, ¿no?, que son los autores del golpe. Es decir, aquí lo que ha pasado es que el presidente, que es el partido político Sendero Luminoso, el miércoles, cuando se iba a someter a la tercera vacancia, que para entendernos en gringo sería un impeachment, que ya había sobrevivido a otros 2, pero en este ya iba a caer porque tiene 57 casos abiertos por corrupción en 18 meses, pero corrupción probada, además de menudeo y sucia con su familia. Decidió 3 horas antes cerrar el Congreso, detener a la Fiscalía General del Estado, suspender toda la actividad política durante 9 meses para organizar unas elecciones con el objetivo de hacer una asamblea constituyente. Y por suerte, la institucionalidad del Perú, la Constitución, que tiene regulados todos los procesos, hizo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, obviamente la Fiscal General y el propio Congreso no aceptaran ese golpe institucional que quería dar el presidente. Se frustró, fracasó, él intentó huir utilizando a su hija pequeña como escudo humano a la Embajada de México, que fue parado por la policía y detenido. ¿Y a partir de qué ha pasado? Pues que el Perú Libre y todo el grupo de Sendero Luminoso no quieren asumir la derrota de su golpe, la pérdida de la presidencia, y entonces están tensionando el territorio.
Con esos 2 muertos que hubo ayer, hoy ha habido otros 2 en Arequipa, son todos en el sur, que es la zona donde Sendero Luminoso trabaja como ya no terrorismo ideológico, sino terrorismo narco, y que, bueno, que son los muertos cuya responsabilidad política recae obviamente sobre el presidente Castillo y sobre todas las fuerzas que le están apoyando en ese intentando mantener el golpe, en las que hay que incluir a López Obrador de México, al presidente narcoterrorista de Colombia, Gustavo Petro, y por supuesto a Podemos de España, que no para de hacer tonterías y decir estupideces, como que el golpe lo ha dado la derecha. Es decir, que aquí sabemos que sus socios son la extrema derecha peruana. Oye, Román, hay una salida tremenda. Precisamente eso no te llama la atención, es decir, porque así ahora mismo me parece que está Yolanda Díaz y no sé quién más en Argentina con la Kirchner, dorándole la píldora y tal. El hecho de que la ultraizquierda nacional española, vamos, se haya bajado del asunto, a mí me ha llamado la atención. Quiero decir, no sé si es, con toda seguridad es una mala señal, porque bueno no puede ser, pero me da la impresión de que el propio aparato del partido o lo que fuere, del que Castillo al fin y al cabo no es más que un muñeco que han enseñado, ¿verdad?, aprovechó para quitárselo del medio. Pero esto es una sospecha. No, vamos a ver. Lo que han hecho es echarle la culpa al golpe a la derecha, porque, claro, el Congreso le iba a aceptar la vacancia por corrupción. Entonces dicen que es la derecha la que ha dado el golpe. No, el que ha dado el golpe es el presidente, que es de extrema izquierda, de Sendero Luminoso. Y la vicepresidenta segunda, porque el primero también había sido ya eliminado por incumplimientos morales de su cargo, es decir, por corrupción, iba en la lista con este señor como segunda vicepresidenta, y la Constitución peruana es muy clara y nítida en eso. Si no está el presidente, va el primer vicepresidente, y si no, va el segundo vicepresidente, que ha elegido el pueblo. Y el Congreso que ha aceptado echar al presidente es el que eligió el pueblo, en el que hay una mayoría de izquierda. Lo que no pueden hacer es tergiversar la historia. Es que ya está bien de que todo lo que hace la derecha es malo y todo lo que hace la izquierda es buena. Pero si la izquierda corrupta y narco da un golpe de Estado, la da la izquierda, no la derecha. Las explicaciones que están dando son torticeras. Y los corresponsales que están informando del Perú en España es para quitarles el carnet de periodistas, porque son una parte de manipuladores. Cuando hablan de miles de personas movilizadas, es falso. Por eso... Y aquí en Lima hemos tenido una mínima manifestación en la que siempre, si te das cuenta, y tú eres periodista como yo, las fotos son de un frente de policías con escudo y un frente de manifestantes. Aquí si hubiera manifestaciones como las que ha habido de 1 millón de personas pidiendo que se echara a este presidente corrupto, seguro que teníamos toma aérea, como el día de las batas blancas tuvimos de la plaza de Colón. Por eso ya no hay carnet de periodista, Román. Por eso ya no hay carnet de periodista. Oye, te pregunta, que por eso ya no hay carnet de claro. Te pregunta Ángelo. ¿Qué tal, Román? Buenas noches. Oye, qué bien te veo. Allí. Hola, Ángel. Bueno, aquí es que es tarde y es verano. Ya. Hoy aquí se ha hablado bastante todavía sobre el tema de que Pedro Castillo dice que, bueno, que tomó cierto mejunje, ¿no?, que él mantiene que no sabía lo que decía, tal. ¿Eso cómo lo ven allí? Porque él habla de directamente una conspiración de todos contra él, incluida ahora mismo la que es la presidente. Vamos a ver, Pedro Castillo, el problema que tiene es que estaba rodeado de su gente, pero de su gente cercana. Es un Sendero Luminoso. El día 6 se reunió con el exministro de Trabajo, que es el líder de Sendero Luminoso en el país, y que es el que le obligó a tomar esta decisión de dar el golpe de Estado, porque efectivamente en el Congreso la mayoría era posible para echarlo. Él, cuando leyó el comunicado, temblaba, le temblaban las manos, porque sabía lo que estaba haciendo. Porque tenían una bala de plata los de Sendero Luminoso, que además tiene forma de tuit, por Vladimir Cerrón, que es el portavoz de ellos en el Congreso. Una vez dado el golpe, él salió diciendo que el presidente se ha adelantado, la vacancia no iba a salir. Consta que lo que le habían dicho es que tenía que dar la vacancia, tenía que dar el golpe, y si no lo daba, lo que sí hacía su partido era aceptar la vacancia y echarle y dejarle en manos de la fiscal por todos sus delitos. Por lo tanto, no le quedaba otra alternativa. Él estaba perfectamente de acuerdo, él dio las órdenes de lee mal porque no sabe leer y no sabe escribir, pero eso le ha pasado toda la vida, cuando era candidato también. Él estaba con su presidenta del Consejo de Ministros, con Betsy Chávez, estaba con su asesor principal y con su jefe de gabinete. Si alguien le intoxicó, fueron ellos.
y por supuesto que una vez que entró en prisión sufrió el pertinente chequeo médico, porque él se quería negar a que le hicieran las pruebas, porque la historia de la droga y no saber qué hacía, vamos, tiene las patas más cortas que él, querías decir. Pero ahora todo es un montaje, todo es una perversión que ha sufrido el presidente, y lo que ellos están haciendo es mantener la tensión en la calle, porque ni las Fuerzas Armadas, que ellos nombraron a los bandos como son gobierno desde hace 18 meses, ni la Policía Nacional, aquí nadie se ha querido involucrar en un delito de sedición que está perfectamente tipificado, que lo que ha hecho este señor es lo mismo que hizo Fujimori en su día cerrando el Congreso, por eso se le llamó dictador y el golpista, está hecho exactamente lo mismo. Y si lo que hizo Fujimori fue un acto de perversa dictadura y de golpismo, está hecho lo mismo. Y la gente aquí no se ha querido involucrar en un delito de sedición agravada por función pública que tiene una pena de entre 20 y 30 años. Y aquí no está Pedro Sánchez para que luego te haga una modificación de ley y te saque a la calle. Aquí la gente se mete en la cárcel y está. Como ha estado tantos presidentes, como sigue el presidente Fujimori, o como está pendiente de extradición Alan García, Alejandro Toledo, porque Alan García, para no ir a la cárcel, se suicidó. Es que en Perú a los presidentes que roban o están acusados de corrupción y está probado, se les mete en la cárcel. Entonces este señor tenía un mal destino. Y es muy curioso cómo este Perú de los pueblos originarios, de que defendemos a los incas y toda la leyenda que se han montado, es el Perú menos libre que hemos tenido en los últimos años, porque está gobernado por 200 cubanos, por los asesores venezolanos y por toda la extrema izquierda globalista latinoamericana del Foro de Sao Paulo, vinculada al narco, que ha puesto al Perú en este momento en la zona sur, donde hay los mayores enfrentamientos y tensión de la ciudadanía, el número 1 de producción de hoja de coca del mundo. Claro. O sea que, te tiene una gestión maravillosa. Roma Cendoya, gracias mil. Nos alegra saber que estás bien y que todo está... Puedo darle una salida romana a Castillo, que si apenas sabe leer y escribir, puede venir aquí a dar clase a la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Señor, bueno, y dentro de nada de Derecho también. Qué buena idea. O alcalde de Barcelona, ¿eh? Mira, yo creo que se puede apuntar a la UNED y que vaya alfabetizándose poco a poco, porque hasta el sindicato mayoritario de maestros del país, que es un sindicato serio, el SUTEP, lo que ha dicho es que hay que ayudar a este gobierno. El gobierno que se ha nombrado es muy bueno, es técnico, tiene experiencia política en distintos partidos, y lo que hay que hacer es ayudarle y dejarle trabajar, porque aunque suene raro ese adelanto electoral de 2024, la Constitución peruana marca las fechas obligatorias de las elecciones y hay que hacer las oportunas reformas legales para poder adelantar las elecciones, que siempre son en abril, pero tocaban en el 2026. Y creo que es muy importante que se restablezca la institucionalidad en el país, ahora que todas las fuerzas políticas, menos los golpistas de la extrema izquierda, se han alineado con la Constitución para salir adelante sin caer en trampas como las de Chile, Colombia, el propio Lula en Brasil, y que sigamos siendo el Perú un país, pues eso, referente de todo lo contrario a lo que está siendo Latinoamérica. Roma Cendoya, mil gracias, un abrazo muy fuerte. Feliz estancia en Perú y la semana que viene aquí sentado. Ya llega Navidad. Exacto. Te esperamos, un abrazo. Un abrazo. Y ese mensaje para los 250 y pico mil peruanos que hay en España y los 20 y muchos mil, casi 30.000 españoles que viven en Perú, de que bueno, las imágenes que llegan son las imágenes del conflicto, porque las que no, ya saben ustedes, si no hay conflicto, pues no hay noticia, con lo cual esas no llegan. Pero en fin, pero pues tranquila. Bueno, ahora la noticia sería... Ahora sí será al revés. ¿Habéis visto qué bonito el pájaro Chehui que tenía que tener? No, solo quiero decir una cosa que me da una sana envidia por muchos problemas que puedan tener en Perú. Allá los presidentes sediciosos se les mete en la cárcel. En cambio aquí les indultamos, aunque sean regionales, se les indultamos y les buscamos salidas políticas para que puedan seguir haciendo lo suyo. Con lo cual, un aplauso a Perú por, bueno, insisto, tiene problemas, pero los intenta solucionar. Hay que hacer la pose de la publicidad sí o sí. Hemos hablado de un montón de cosas y ahora veremos cuál descartamos, porque no va a dar tiempo a hablar de todo. De Calviño y su marido, del catarí que te vi, del Parlamento Europeo, de lo de Carmen Calvo Dixit, y eso igual lo dejamos para mañana. En fin, pausa y a la vuelta ya verá usted lo que hemos decidido. 23:44, 22:44 en Canarias. Vamos con el asunto de Qatar. ¿Por qué? Vamos a ver.
Mira que lo venimos Aquí hay diciendo. mucho, claro, Mira que lo claro, venimos aquí hay mucho diciendo. futbolero, tengo que decir. Aranjuela va la primera. Yo no. Hombre. Pero, incluso para el futbolero es una evidencia que el océano de corrupción en el que se mueve el fútbol ahora mismo es algo, en fin, descomunal. Y esto, pues, seguramente es la punta del iceberg. Y no creo que averiguemos mucho más. Pero lo que ha pasado en el Parlamento Europeo dice mucho del Parlamento Europeo y, por supuesto, de todo este negocio infame, ¿verdad?, del nuevo opio del pueblo. Y de Qatar. Y de Qatar. La información. La polémica que rodea a Qatar no es solo por la celebración del Mundial. El país asiático está envuelto en una supuesta trama de sobornos en la que están implicados políticos del Parlamento Europeo. La Fiscalía belga ya ha imputado a varias personas e investiga a muchas otras, donde destaca la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, la ya exdiputada que fue expulsada del Partido Socialdemócrata durante una de las sesiones parlamentarias defendió a Qatar. Qatar is a front-runner in labor rights, abolishing kafala, introducing minimum wage. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. Está imputada por un presunto caso de corrupción y blanqueo de capitales, junto a su pareja, un ex eurodiputado italiano, y su padre, que fue detenido cuando huía con bolsas de dinero. También se les acusa de participación en organización criminal. Existe una sospecha de que Qatar haya intentado influir en decisiones políticas y económicas. Relacionado está que varios miembros de la Eurocámara votarán en contra de una propuesta crítica con Qatar por la vulneración de derechos humanos. Por su parte, Qatar ha negado cualquier participación delictiva. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirmó en su cuenta de Twitter que la institución está en contra de cualquier acto delictivo. Nuestro Parlamento Europeo se opone firmemente a la corrupción. En esta etapa no podemos comentar sobre ninguna investigación en curso, excepto para confirmar que hemos cooperado y cooperaremos plenamente con todas las autoridades policiales y judiciales pertinentes. Haremos todo lo posible para ayudar al curso de la justicia. Polémica tras polémica, Qatar vuelve a estar en los titulares, esta vez dentro del Parlamento Europeo. No. Los que están en los titulares, José Rafael, son los socialistas. Qué vergüenza. Sí, por Ese cierto. es el titular. Vamos a ver, la agencia Los EFE... socialistas, esos de los gays y las lesbianas y los derechos sociales y todo eso, esos son los que están recibiendo la pasta de Qatar, donde matan a los gays, a las mujeres, a las lesbianas y a los trabajadores. ¿Por qué hemos puesto en el titular Socialistas. diputados socialistas? Pues porque la agencia EFE, Es yo que de así verdad es. que yo no lo habría puesto. Hombre, por favor. Porque me parecía que no era particularmente relevante el hecho de que esta señora fuera socialista. No me parecía particularmente relevante hasta que la agencia EFE ha sacado esta información que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Maravillosa. Una socialdemócrata de derechas. Tócate el pie. Claro. O sea que la agencia EFE, para desocialistizar el problema, ¿verdad? Dice que será socialdemócrata, pero de derechas. Esta agencia se supone que es la agencia oficial de noticias de España y que está pagando usted. Pero si ya lo decía Hayek, Usted también, que son socialistas, claro. los socialistas de todos los partidos, acuérdate. también a lo los veo. socialistas de todos En los fin, partidos. bueno, tienen una cara dura. Socialista de derecha. No, pero tienen una cara Es que dura. es muy bueno, reconozco que es muy bueno. No, pero es que no es solo ella. Joder, pero si ya, todos ya, los que ya. están pringados ahí, por el momento, y oye, yo no descarto que haya otros, pero por el momento son los socialistas. Todos socialistas. Y cobrando de Qatar. O sea, llevamos un año pidiendo a la gente, Estamos hablando por del favor, SPD no alemán, mire, bueno, ¿no? ahora ya no hay que pediros que no miréis el Mundial. Ya no hace falta pediros que no miréis el Mundial, no es necesario. En fin, la historia nos ha dado la razón, Luis Enrique no era el entrenador, los jugadores no eran los que tenían que estar ahí y sobre todo, España nunca tenía que haber jugado ese Mundial porque no se puede jugar en un lugar donde ocurren las cosas que ocurren en Qatar. Entonces, lo hemos jugado, pero ¿sabéis por qué lo hemos jugado? Porque ha habido un montón de gente en el Parlamento Europeo y en otros muchos sitios que ha sido untado por Qatar. Lo hemos disputado. Jugar no hemos jugado nada. Pero Pero bueno. claro, Hemos estado ahí, pero... Ahora descubrimos que esa gente que dices que ha estado apoyando a Qatar lo ha hecho porque les han llenado de maletas llenas de Pero billetes tenías en sus duda, casas. bolsas de basura, Tenías bolsas de no tenía basura. duda. alguna Lo que no duda. puedo, lo que no No había puedo ninguna duda. entender... Solo había que Claro, demostrarlo. es que estamos hablando de la vicepresidenta y de 4 o 5 parlamentos, todos socialistas, y que les encuentran con las manos en la masa y que esto no genera en el Parlamento Europeo una revolución. Simplemente sale la señora Metsola, la presidenta, diciendo colaboraremos con la justicia. No, señora, no vale con eso. El Parlamento Europeo en este momento, eso es la punta del iceberg. No, pero coged porque las sabemos bien lo titulares que de hay todos detrás. los medios, Juan Antonio, Sí, y verás de que la derechas. palabra socialista no Socialista aparece. de derechas, Pero no, es que no lo que os aparece, decía al principio del programa de la Tavistock, Claro. que buscas demanda contra la Tavistock y te aparecen 15 medios.
Ningún medio español. No hay ningún periódico que haya recogido que hay una demanda de 1000 personas que han sido hormonadas en su pubertad para convertirlos en trans contra una clínica que es la más importante y prestigiosa del mundo y que son unos hijos de la Gran Bretaña, los señores de la Tavistock. Pero es que no aparece en ningún sitio. Y lo de socialista, en este caso, no está en ningún sitio. Es que es todo una puñetera mentira. Dejad de... Por favor. Pero tampoco se menciona, a Soros periodismo, que Dios mío. las dos instituciones, las dos ONGs a las que pertenecen estos personajes corruptos son de Soros. Son Fight Impunity y No Peace Without Justice. No tengas duda tampoco. Qué casualidad. Que Soros está siempre metido en las cosas de corrupción, socialdemócratas y demás. Lo que me extraña también es que como gobiernan en Europa juntos socialistas y populares, aquí calladitos todos, no vayamos a armar demasiado revuelo en el Parlamento Europeo, no vayamos a descubrir que hay otros europarlamentarios que seguro que están pringados. Porque no puede haber solo 4, tiene que haber muchísimos. Vamos a ver los que votaron. Había un grupo de amistad en el Parlamento Europeo con Qatar, cuyo presidente era José Ramón Bauzá. Sí, que por cierto ha salido Bauzá, que se ha suspendido el grupo y tal. En fin, no, es que un grupo de amistad del Parlamento Europeo con Qatar. Es que es una cosa. A ver, pues hay que investigar eso. Claro que hay que investigar. Es que y no hay basta que que investigar Mazzola... a quiénes, pues hubo una votación a favor de Qatar en el Parlamento Europeo, hay que ver quiénes votaron a favor. Bueno, y volvió a entrar la policía belga en el Parlamento Europeo por el tema de la corrupción, que veremos que ya sale. lleva 1 millón encontrado, ¿eh? 1 millón de euros. Bueno, es que poco me, es una cosa como de PSOE andaluz. Pero para Qatar eso es, vamos, eso es para Qatar. Eso es tapas, eso es para Qatar. Justo, madre mía, y habrá que ver si entre los donantes de Soros también está Qatar. No sea que es que están todos en la misma porquería. Introduce una medida interesante. Esto es una corrupción de PSOE andaluz. Esto es como, habrá que decir pronto en la historia, esos son como 5 corrupciones. ¿Cómo? Habría que buscar un término. Sí, ¿verdad? El gambazo o algo así. Dado que hay tanta... unidad de medida, ¿no? Dado que hay tanta unidad de medida. Tanta gente que está metida en este follón. Yo lo que haría es inmediatamente mirar las cuentas de los 700 eurodiputados. Por favor, las cuentas bancarias. Todo clarito con las ONGs. ¿Quién ha recibido qué y por qué y para qué? Porque ya es demasiado. Y había que paralizar el Parlamento Europeo inmediatamente y hacer la limpieza interna. Porque estos son los que se permiten luego señalar con el dedo a Hungría y decir que rompe el Estado de Derecho porque tienen corrupción en unas compras públicas. Pero bueno, ¿de qué van todos estos señores? Yo espero que el grupo de los reformadores y conservadores y reformistas que van a hacer algo, ¿no? Se metan a fondo en este tema. Porque los populares no lo van a hacer. No, los populares ¿qué van a hacer? Si está José Ramón Bauzá, el presidente de los amigos de Qatar. Lo más cachondo del asunto es que si tú ves, seguro que los que votaron a favor de Qatar son los mismos que votaron en contra de Qatar por la discriminación de los LGTBI y tal. Pues seguramente. Esto es lo cachondo, seguramente. Pero claro, si son todos de derechos humanos. Es decir, las tienen ONGs. Una cara como la copa de un pino. O no estarían en esa votación. Tú antes hablabas del nuevo marxismo grouchista. Es decir, efectivamente, esto es el marxismo grouchista, los hermanos Marx. No quieren mis principios, no quieren esta cláusula, no quieren esta ley, la cambio. Pero con mucho dinero. Este delito lo quito, a tomar por saco. Justo por eso yo creo que no hace ni falta ver las cuentas. En cuanto veas, igual que la vicepresidenta, ¿no? Quien ha hablado de que Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales, del salario mínimo, tanto que lo dicen, 4.000 y pico al mes. Dice, no, es que de repente han fallecido 500 trabajadores, más de 6.500 documentados, ya saber. Entonces, claro, ahora vamos tirando del hilo, que esto efectivamente llevamos hablándolo, Julio, desde el año pasado, creo que empezamos. Ahora vemos por qué llegó al Parlamento Europeo a debate que un ciudadano catarí pudiera entrar a la zona Schengen sin visado, por ejemplo. Cuando otros no pueden. Entonces, claro, cuando vemos esto... Claro, esto se votó creo que fue el mes pasado. Claro, y luego entonces... hay que investigar, hay que investigar también en las condenas a los países, porque el Parlamento Europeo condena a determinados países de vez en cuando, porque no cumplen los derechos humanos. Pues hay que ver qué países y por qué y qué relación hay para ver dónde hay corrupción. ¿Y tú crees que en la FIFA puede ser que alguien haya cobrado? Bueno, a ver... No, porque él es catarí, es mujer, es trabajador... No, pero es porque en la FIFA son románticos. Son puros. Románticos y quieren instaurar los derechos humanos en Qatar. La transparencia. Se han comprado un mundial y se lo han comprado hasta y la gente sigue viendo el fútbol. Es que es vergonzoso.
Y los ingleses Es se vergonzoso. siguen arrodillando. EU es un... Sí. Y los ingleses de Arrodillando, en lugar de arrodillarse con la corrupción de esto, que es lo que había que Han hecho bien arrodillarse. arrodillarse frente a los ingleses. Sí, sí, eso está muy bien. Oye, pues a ver si sirve para que la gente, la próxima vez que haya que ir a las urnas a votar el Parlamento Europeo, pues que la gente vea la importancia que tiene, porque si esta gente no tuviera ninguna importancia, no estarían todos juntados. Si esto fuera como Entonces, antiguamente, en la democracia popular de la Edad Media y tal, o con los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, tú vas al Parlamento Europeo a la urna a votar. Dice, pero ¿quieres tu parte? Ya hay Claro. 400, O sea, yo voy a votar, pero yo quiero también, hay hombre. 485 ex eurodiputados registrados como lobistas en Bruselas. Sí, eso es verdad. Sí, sí. 485 tíos dándole El lobby al feroz. papo. Bueno, señores, se va a acabar Y el programa. hablando con sus amigos. Y yo dice, quiero oye, contar lo de solo vamos a enseñarlo. Porque es que Julio lo sabía, es asombroso. Lo de Carmen Calvo. Es que usted tiene que oírlo. No lo vamos a comentar, no va a dar tiempo, pero que usted sepa que esto existe. Y luego dicen, o sea, vamos, lo de la Tierra plana es una hipótesis científica verificada en comparación con la mente de Carmen Calvo. Joder, si solo fuera Carmen Calvo. Y sobre todo que yo, de verdad, que no sé con qué pagarle a la suerte, al destino. Devolví los papeles de Salamanca, pero es que saqué a Franco del Valle de los Caídos. Porque a mí me parece que ese sufrimiento es tremendo. Me comentaron un día, y mi querida amiga María es médica, que en los años 60, 70 se le quitaba a todas las mujeres españolas la vesícula. Todas le acababan teniendo algo en la vesícula y se le extirpaba la vesícula. Me fui averiguando si esto era verdad y efectivamente. Miles de operaciones de quitar la vesícula. Miles, María. La vesícula, tú lo sabrás mejor que yo, porque yo, con ser jurista y pelearme con todos los tribunales de este país para sacar a Franco, tengo ya el cielo ganado. La vesícula, por lo visto, es un órgano que se inflama mucho, en fin, con determinadas alteraciones hormonales que tienen todas que ver con la impotencia, la tristeza, lo que es descargar cortisol para adentro, efectivamente. Los nervios, como decíamos tradicionalmente, contragarte los nervios. A esas mujeres de esas edades y en esos años se les quitó la vesícula a casi todas. Tuvieron que entregar hasta la vesícula de lo que habían tragado para adentro sin decir, intentando que en el pueblo ya más nadie hablara de su marido, intentando que ya más nadie se acordara de aquello, con tal de que sus hijos crecieran lo más normal posible dentro de todo lo que aquello fue. Así que de los autores de los niños robados del franquismo llega ahora Franco, caníbal de vesícula. De verdad, o sea... Pixi Dixi vuelve. Perdona, y hay muchos españoles que les operaron de fimosis. Sí, señor. Sí, sí. Y eso también es un órgano que se inflama. Quiero decirte que ahí hay muchas cosas que... La culpa fue de Franco. La culpa fue de Franco, ya lo sabes. Sin duda Estas son ninguna. declaraciones de esta mujer que no hay nada como un especialista. Debe ser experta, uno de los expertos del gobierno en temas de salud. Vesículas. Yo creo que sí. Sin duda alguna. Vicepresidente del gobierno, ministro de Cultura. Es que no se O sea, puede es que... pero esto Sí, me ha parecido joder. muy relevante acabar con esto para vincularlo con lo que empezábamos el programa. Sí. O sea, realmente la izquierda española hoy tiene un problema de irracionalidad que solo puede solucionar ella misma, porque no siempre fue así. Esto es una cosa sobrevenida. O sea, piense uno lo que piense sobre la participación del Estado en medios de producción, la redistribución de la riqueza y todas esas cosas, piense uno lo que piense sobre eso, bueno, se puede debatir. Ahora, sobre esto no se puede debatir. O sea, cuando alguien te dice que Franco a las mujeres les quitaba la vesícula, pues entonces ya no se puede debatir nada, porque estás en el mundo mágico. Y no ha dicho otra cosa, que se la comía. ¿Tú crees que Carmen Calvo sabe algo de la redistribución de los medios de producción? ¿O dónde está la vesícula? O eso mismo. En fin, Ay, qué señoras y señores, y yo he estado aquí Sergio Fidalgo, se lo agradecemos infinito. Mañana, ¿a qué hora? Presentación. A las 12 del mediodía. En la Real Casa de Correos, pero tenemos el aforo lleno, pero muchas gracias a todos los madrileños por vuestro apoyo, que es impresionante. Al grito de Franco, Calígula se come la vesícula. llevaba minutos buscando la rima y al final ha encontrado el
aleluya, ¿verdad? Sin duda. Como cantaban los ciegos antiguamente en el territorio de Cordel, ¿no? Qué Sí. barbaridad. Le llamaban Calígula, que se comía la vesícula, que siguen haciendo este tipo de rimas, ¿verdad? Bueno, el género tradicional español. Y menos mal que no era vesículo. Juan Antonio de Castro. Sí, porque rima nada. Sí, Juan Antonio de Castro, Jesús Trillo, Ana Angelova, don Julio Iriza y Sergio Fidalgo. Por Gracias vosotros, mil. que sois cojonudos. Catalán.es, no Por lo olvidéis. vosotros. Que descansen. Catalán.es. Mañana más gato y más de todo aquí en el Toro Televisión. Buenas noches.